A veces, el momento más solitario de la vida llega cuando te das cuenta de que no queda nadie a quien llamar. Alma Breer aprendió esa verdad sentada en un callejón empapado por la lluvia en Silver Ridge, con la pierna rota, el orgullo destrozado y todas sus pertenencias metidas en una mochila de lona a su lado. Había caminado durante 3 días para escapar de la cordillera, donde había vivido sola durante más de una década, y ahora no podía caminar en absoluto. Fue entonces cuando unas botas pulidas se detuvieron frente a ella. Colt Remy, el rico ganadero que todos conocían por su reputación, se arrodilló bajo la lluvia. Él no la conocía. Ella no confiaba en él. Pero lo que sucedió a continuación desvelaría secretos que este pequeño pueblo había enterrado durante años. ¿Podrían dos desconocidos destrozados encontrar la redención juntos? ¿O la verdad los destruiría a ambos? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había comenzado como cualquier otra para Colt Remy. Se despertó a las 5:30, se duchó, se vistió con unos vaqueros planchados y una camisa blanca limpia, y se sentó a desayunar solo en el enorme comedor de su casa en el rancho. La mesa tenía capacidad para 12 personas. Pero hacía 5 años que nadie se sentaba frente a él. 5 años desde que Margaret murió y lo dejó solo en una casa construida para una familia que nunca tuvieron. Comió avena y bebió café solo mientras revisaba los contratos de una compraventa de terrenos que ampliaría sus propiedades en otras 3,000 acres. Las cifras eran buenas, las condiciones eran favorables. Debería haberse sentido satisfecho, pero la familiar sensación de vacío se le había instalado en el pecho como una piedra. Había construido un imperio de 8 ranchos repartidos por 3 condados, y algunas mañanas no recordaba por qué era importante. Su capataz, Roy Hutchins, llamó a la puerta a las 7 en punto y entró por la puerta de la cocina. Roy tenía 63 años, estaba curtido como el cuero de una silla de montar, y era una de las pocas personas en las que Colt confiaba plenamente. Llevaban trabajando juntos 20 años, desde antes de Margaret, antes de que el dinero se convirtiera en algo importante, cuando Colt era solo otro ganadero más que intentaba salir adelante. «Buenos días, jefe», dijo Roy, sirviéndose café sin preguntar. Así era como solían hacer las cosas. «He enviado al equipo de cerradores al pastizal norte. Deberían haber sustituido los postes para esta noche». «Bien», dijo Colt. Firmó la parte inferior de un contrato y lo deslizó por la mesa. «Necesito que dejes esto en la oficina de Hendrick cuando vayas al pueblo». Roy cogió el documento y silbó en voz baja. La propiedad Morrison pensaba que el viejo Sherman Tolbert estaba interesado en ella, y así era. Colt se permitió una pequeña sonrisa. «Yo ofrecí más. No le va a gustar. A Sherman Tolbert no le caigo bien desde que le gané la puja por los derechos de agua en el 98. Sobrevivirá». Colt se levantó y llevó los platos al fregadero. Margaret siempre le había regañado por eso. Le dijo que tenían a alguien que venía a limpiar, pero él seguía con sus viejas costumbres. «Estaré en la ciudad casi todo el día, en reuniones legales. Luego tengo que pasar por el banco. ¿Quieres compañía?» «No hace falta. Ya tienes bastante con lo que ocuparte aquí». Roy lo observó con la franca evaluación de alguien que lo conocía desde hacía tanto tiempo, como para hablar con sinceridad. «¿Estás bien, Colt?» «Estoy bien porque Margaret lleva 5 años muerta y tú sigues viviendo como un monje en esta gran casa vacía». Colt enjuagó su tazón y lo colocó en el escurridor. «Voy a tener esta conversación otra vez, Roy. Me parece justo». Roy terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. «Pero algún día quizá quieras recordar que hay más cosas en la vida que las transacciones inmobiliarias y los documentos legales». Después de que Roy se marchara, Colt se quedó de pie junto a la ventana de la cocina y contempló el extenso rancho. El sol de la mañana pintaba las montañas de oro, y su ganado salpicaba el prado cercano como piedras oscuras esparcidas sobre fieltro verde. Tenía más de lo que la mayoría de los hombres soñaban, y algunas mañanas lo cambiaba todo por una conversación más durante el desayuno, una persona más con quien compartir el amanecer. Cogió su chaqueta y su sombrero, se subió a su camioneta y se dirigió a Silver Ridge. La ciudad se encontraba en un valle entre cadenas montañosas, construida durante el auge minero de la década de 1880 y que se mantenía en pie por pura terquedad después de que se agotara la plata. La calle principal aún conservaba las fachadas de ladrillo originales,
aunque la mitad de ellas estaban ahora vacías. Los jóvenes se marchaban a las ciudades en busca de trabajo y un futuro, y los que se quedaban eran los veteranos demasiado arraigados para marcharse y los desesperados que no tenían a dónde ir. Colt aparcó frente al bufete de abogados Hicks Associates, un edificio de 2 plantas con ventanas de cristal esmerilado y un letrero que crujía. Dentro, pasó 2 horas revisando contratos y discutiendo la estrategia para la compraventa del terreno. El abogado Paul Hicks tenía 70 años, pero su mente seguía tan aguda como una cuchilla nueva. Tolbert va a luchar contra ti en esto, dijo Hicks mirando por encima de sus gafas de lectura. Ya ha presentado una protesta ante la comisión del condado. ¿Por qué motivo? Que estás monopolizando las tierras de pastoreo y eso es perjudicial para la competencia. Hicks se rió entre dientes. Eso no iba a llegar a ninguna parte. Su verdadero problema es que tú siempre te adelantas a él en las mejores propiedades. Entonces debería darse más prisa. Después de la reunión, Colt fue al banco y luego se detuvo en la tienda de piensos para hacer un pedido. Cuando terminó sus asuntos, ya era más de mediodía y el cielo había adquirido el color del peltre viejo. Se avecinaba lluvia, de esas frías lluvias otoñales que se te meten en los huesos y te recuerdan que el invierno no está lejos. Decidió almorzar en la cafetería antes de regresar al rancho. Fue entonces cuando tomó el atajo por el callejón detrás del viejo almacén. Ella estaba sentada contra la pared de ladrillo, empapada, con una pierna doblada en un ángulo que le revolvió el estómago. Su cabello colgaba en mechones húmedos alrededor de un rostro que había vivido años difíciles, y sus manos agarraban una mochila de lona como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Levantó la vista cuando sus botas se detuvieron frente a ella, y sus ojos eran del gris más pálido que había visto jamás, del color del cielo invernal antes de la nieve. «No me hagas daño», dijo ella con voz débil. «No puedo caminar». Él se arrodilló en el barro sin pensarlo, con la lluvia empapándole los vaqueros. «No voy a hacerte daño». «¿Qué ha pasado?» Ella se estremeció cuando él se inclinó hacia ella y él se echó hacia atrás, mostrando las palmas de las manos. «Tranquila, solo quiero ayudarte. ¿Puedes decirme tu nombre?» Ella lo estudió con esos ojos color cielo invernal, sopesando algo que él no podía nombrar. Finalmente dijo: «Alma, yo soy Colt. Alma, tienes las piernas rotas. Necesitas un médico. No puedes permitirte un médico. Ese no es tu problema ahora mismo». Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Ella temblaba. No sabía si era por el frío o por el shock. «¿Cuánto tiempo llevas aquí sentada?» «No lo sé. Desde esta mañana, quizá. Y nadie se ha detenido». Algo se reflejó en su rostro. Un dolor más profundo que el de su pierna rota. Algunas personas saben cuándo seguir adelante. Él quería preguntarle qué significaba eso. Pero lo primero era lo primero. «Voy a levantarte y llevarte a mi camioneta. Te va a doler. Lo siento. ¿Por qué me estás ayudando?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué la estaba ayudando? Porque estaba herida y sola. Porque dejarla bajo la lluvia era algo que no podía hacer. Porque algo en sus ojos le recordaba su propio reflejo en las peores mañanas. Porque era lo correcto. Ella se rió, un sonido como el de cristales rompiéndose. Hacía mucho tiempo que no oía eso. La levantó con la mayor delicadeza posible, pero ella gritó cuando le movió la pierna. El sonido le atravesó el corazón. Ella no pesaba casi nada, como si llevara más de unos pocos días sin comer. Llevaba su mochila consigo, apretada contra el pecho, y él no le pidió que la soltara. El camino hasta su camioneta le pareció interminable. La lluvia arreciaba, y para cuando la acomodó en el asiento del copiloto, ambos estaban empapados. Encendió la calefacción al máximo y salió del callejón, dirigiéndose hacia la consulta del Dr. Brenner, a las afueras de la ciudad. «¿De dónde eres?», le preguntó, tratando de mantenerla hablando, preocupado por el shock. «¿De la cordillera?» Ella miró fijamente a través del parabrisas, sin mirarlo a él. «Llevo caminando 3 días». «¿De la cordillera? ¿Te refieres a las tierras altas?» «Son 20 metros de terreno accidentado, 23 si lo recorres a pie. ¿Por qué has ido andando?» Ella volvió hacia él esos ojos grises, y él vio toda una vida de dolor concentrada en una sola mirada, porque ya no podía quedarme allí. Dark Brenner era viejo como el polvo y el doble de fiable. Un hombre que había traído al mundo a la mitad del pueblo y había curado a la otra mitad cuando hacían tonterías. Su consulta era una casa reformada, con la sala de espera en lo que antes era el salón
y la sala de exploración en la parte de atrás. Echó un vistazo a Alma y los hizo pasar directamente. Dios mío, Colt, ¿dónde la has encontrado? En el callejón detrás del almacén, con las piernas rotas. El doctor ayudó a Alma a subirse a la camilla y empezó a cortar el pantalón mojado con unas tijeras quirúrgicas. Ella no dijo nada, pero se le pusieron blancos los nudillos al agarrarse al borde de la mesa. La pierna estaba por debajo de la rodilla. Fractura fina de la tibia, dijo el doctor tras un minucioso examen. También tenía un esguince grave en el tobillo. ¿Cómo ha ocurrido? Se cayó, dijo Elma, bajando de la montaña. Hace 3 días, asintió. ¿Y has estado caminando desde entonces? Otro asentimiento. El doctor sacudió la cabeza y miró a Colt. Ha tenido suerte de que no haya sido peor. Suerte de que no se desangró si un fragmento de hueso le había perforado una arteria. Es lo más estúpido que he visto en todo el mes. Se volvió hacia Alma. Puedo entablillarla y vendarla, pero no podrás apoyar la pierna durante al menos 6 semanas. Necesitarás muletas y un lugar donde quedarte en el que alguien pueda cuidarte. Me las arreglaré, dijo Elma. ¿Dónde te las arreglarás exactamente? ¿Tienes familia en la ciudad? Ella no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Colt se oyó decir, puede quedarse en mi rancho. Tengo una casa de invitados. Ambos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Quizás la había perdido. No lo sabía. Esta mujer no conocía su historia, no tenía motivos para invitarla a entrar en su vida, pero tampoco podía soportar la idea de dejarla sola sin ningún sitio a donde ir. No necesito caridad, dijo Alma con voz aguda. No es caridad, es sentido común. Necesitas ayuda y yo tengo espacio. Así de simple. Nada es tan simple. Entonces hagámoslo simple, solo hasta que puedas volver a caminar. Ella lo miró durante un largo momento, sopesando la oferta frente a las barreras que había construido a su alrededor. Finalmente dijo, 1 semana, eso es todo. Todo el tiempo que necesites, dijo Colt. El doctor Brenner le vendó la pierna y le proporcionó muletas, además de darle instrucciones para no apoyar el peso y vigilar que no se infectara. También le lanzó a Colt una mirada que decía que más tarde tendrían una conversación sobre esta decisión. Colt la ignoró. Cuando salieron de la consulta, ya había anochecido y la lluvia no daba señales de cesar. Colt condujo en silencio durante los 20 minutos que tardaron en llegar a su rancho. Alma miraba por la ventana la oscuridad que se extendía más allá del cristal. Cuando llegaron a la casa principal, ella finalmente habló. Aquí es donde vives. Llevo aquí 15 años. Es grande, demasiado grande, admitió él. Le mostró la casa de invitados, una pequeña estructura a unos 50 metros de la casa principal, con un dormitorio, un baño y una sala de estar. Estaba amueblada de forma sencilla pero cómoda, un lugar en el que una vez pensó que podría alojar a amigos o familiares que vinieran de visita. Ninguna de las dos cosas había sucedido mucho. La ayudó a instalarse, le trajo mantas y almohadas, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Ella se sentó en el borde de la cama con aire perdido, su mochila mojada a su lado como un perro fiel. Hay comida en la casa principal si te entra hambre, le dijo. Te traeré algo dentro de un rato. No tienes por qué hacerlo. Lo sé. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Elma, ¿qué te ha hecho abandonar la cordillera después de tanto tiempo? Ella no lo miró. Algunos fantasmas pesan demasiado como para llevarlo solo. Él quería preguntarle qué quería decir, pero el agotamiento de su rostro lo detuvo. En lugar de eso, dijo, descansa un poco. Mañana hablaremos más. De vuelta en la casa principal, Roy esperaba en la cocina, con los brazos cruzados y expresión escéptica. ¿Quieres decirme por qué hay una mujer extraña alojada en la casa de invitados? Necesitaba ayuda, y tú no podías llevarla a un motel. No hay moteles en Silver Ridge, y lo sabes, suspiró Roy. Colt, sé que te sientes solo desde que Margaret falleció, pero recoger vagabundos no es la solución. No es una vagabunda, es una persona que ha pasado por momentos difíciles. ¿Sabes siquiera cómo se llama? ¿Alma? ¿Se llama Alma? ¿Alma? ¿Qué? ¿De dónde es? ¿Cuál es su historia? Aún no lo sé. ¿Importa eso? Roy lo observó atentamente. Te conozco desde hace mucho tiempo, jefe. Lo suficiente como para darme cuenta de que estás tratando de llenar un vacío que no se puede llenar ayudando a extraños. Quizás solo estoy tratando de hacer lo correcto. Y quizás, dijo Roy en voz baja, necesitas averiguar por qué esta desconocida en particular te importa tanto.
Después de que Roy se marchara, Colt se quedó de pie en su cocina vacía y se preguntó lo mismo. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué ella le importaba? Había visto a personas sin hogar antes. Les había dado dinero cuando se lo pedían, sin pensarlo 2 veces. Pero algo en Alma, sentada en ese callejón, destrozada y sola, había traspasado sus defensas y lo había conmovido. Preparó sopa y sándwiches, los colocó en una bandeja y caminó bajo la lluvia hasta la casa de huéspedes. Llamó a la puerta y oyó su voz, apenas audible. «Entra». Estaba sentada junto a la ventana, todavía con la ropa mojada, mirando fijamente a la nada. Dejó la bandeja sobre la mesita. «Deberías comer algo y ponerte ropa seca. Puedo buscarte algo de Margaret, si quieres». «¿Quién es Margaret?» «Mi esposa. Falleció hace 5 años». Alma se volvió para mirarlo. «Lo siento, yo también». Se dirigió hacia la puerta. «Come, descansa. Si necesitas algo, llama a la puerta de la casa principal o simplemente grita». «Te oiré, Colt». Se detuvo y miró hacia atrás. «Gracias por no seguir adelante. Descansa un poco, Elma». Caminando de vuelta a la casa principal bajo la lluvia, Gold Remy pensó en los fantasmas y en cómo seguían a las personas, en la soledad y las diferentes formas que adoptaba, en una mujer con ojos del color del cielo invernal que había caminado 3 días con una pierna rota en lugar de pedir ayuda. Aún no conocía su historia, pero algo le decía que iba a cambiarlo todo. La mañana amaneció gris y fría, el tipo de día de octubre que prometía que el invierno estaba a la espera de una invitación. Colt se despertó temprano, como siempre, pero en lugar de seguir con su rutina habitual, se encontró de pie junto a la ventana de la cocina, mirando la casa de invitados, preguntándose si Elma estaría despierta, si habría dormido algo. Preparó un desayuno extra, huevos, bacon, tostadas, café, y se lo llevó en una bandeja. Ella respondió a su llamada, con mejor aspecto que la noche anterior, al menos físicamente. Se había puesto ropa de Margaret que él había dejado doblada fuera de su puerta, unos pantalones de franela suave y un jersey de lana que le quedaba holgado a su delgada figura. Pero sus ojos reflejaban el peso de alguien que no había descansado de verdad en años. «Hermana», dijo él. Ella dudó y luego dio un paso atrás para dejarlo entrar. «No tienes por qué seguir alimentándome». «Lo sé». Dejó la bandeja sobre la mesa, pero preparé más y me parecía un desperdicio tirarlo. Comieron en un silencio incómodo. El único sonido era el tintineo de los tenedores contra los platos. Finalmente, Alma dijo, «Te lo devolveré cuando encuentre trabajo. Sé limpiar, cocinar, arreglar cosas. Soy buena con las manos. Preocupémonos de eso cuando te hayas recuperado». Él sirvió más café en las 2 tazas. «¿Cómo está la pierna esta mañana?» «Me duele menos que ayer. La medicina del médico me ha ayudado». «Bien». Quería hacerle las preguntas que le quemaban en la mente. ¿De dónde venía? ¿Por qué se había marchado? ¿De qué fantasmas huía, pero se contuvo? La confianza había que ganársela, no exigirla. Los golpes en la puerta los sobresaltaron a ambos. Roy estaba en el porche, con el sombrero en la mano, con aire incómodo. «Siento interrumpir, jefe, pero tenemos un problema en el pueblo que quizá le interese saber». «¿Qué tipo de problema?» Roy miró a Alma y luego volvió a mirar a Colt. «Quizá deberíamos hablar fuera». Salieron al porche y Roy bajó la voz. «Jimmy Pearson ha venido por el rancho esta mañana. Dijo que se habla de ella en el pueblo». Giró la cabeza hacia la casa de invitados. «¿Qué tipo de comentarios?» «La gente dice que la reconoce, que es Alma Briar, la de la colina, la mujer cuyo hijo desapareció hace 12 años». Las palabras golpearon a Colt como un puñetazo. ¿Desaparecido? Desapareció cuando solo tenía 8 años. Los equipos de búsqueda peinaron esa colina durante semanas. No encontraron nada. Algunos pensaban que había sido un accidente, que se había caído o que se lo había llevado un animal. Otros, bueno, pensaban que quizá ella tenía algo que ver. Colt sintió que el desayuno se le convertía en plomo en el estómago. Pensaban que había matado a su propio hijo. Solo te digo lo que decía la gente. Nunca se presentaron cargos, pero los rumores bastaban. Ella se encerró en esa colina después de eso y nadie la ha vuelto a ver en el pueblo desde entonces. Roy tenía el rostro serio. Hasta ahora, ella nunca había dicho nada sobre su hijo. ¿Y tú lo harías? Sabiendo cómo recuerda la gente de este pueblo. Colt miró hacia la casa de huéspedes. A través de la ventana podía ver la silueta de Elma, pequeña y sola. ¿Qué más dijo Jimmy?
que Sherman Tolbert ya se ha enterado de que ella está aquí. Está agitando a la gente diciendo, estás dando cobijo a alguien que podría ser peligroso, lo que dice poco a favor de tu criterio. Lo está utilizando para socavar tu acuerdo inmobiliario. Por supuesto, Talbert utilizaría esto. El hombre había estado buscando una oportunidad desde que Colt le ganó la propiedad de Morrison. Deja que hable. Colt, quizá deberías preguntarle a ella al respecto. Escucha su versión antes de que esto empeore. Yo me encargaré. Roy se marchó y Colt se quedó en el porche durante un largo rato, tratando de conciliar lo que acababa de enterarse con la mujer destrozada que había encontrado en el callejón. Finalmente, volvió a entrar. Alma levantó la vista de su café y algo en su rostro debió delatarlo, porque su expresión se cerró como una puerta que se da un portazo. ¿Saben que estoy aquí? No era una pregunta. Sí, y te han hablado de mi hijo. Me han dicho que ha desaparecido, que la gente tiene sospechas. Ella volvió a soltar esa risa quebrada como cristales rotos. ¿Sospechas? Se apartó de la mesa, cogió las muletas y se dirigió al dormitorio. A mediodía ya no estaré aquí. Ni siquiera puedes caminar. He pasado por cosas peores. Alma, espera. Se movió para bloquearle el paso. Háblame. Cuéntame lo que pasó realmente. ¿Por qué? Para que puedas decidir si me crees o no. Para que puedas comparar mi historia con lo que dice el pueblo y juzgar por ti misma. Sus ojos brillaron con ira nacida de un antiguo dolor. Ya me han juzgado lo suficiente. Gracias. No te le estoy juzgando. Te le estoy pidiendo que confíes en mí. ¿Confiar? Ella negó con la cabeza. No confío en nadie. Ya no. Entonces cuéntamelo de todos modos. No porque confíes en mí, sino porque llevarlo solo te está matando. La ira se escurrió de ella como el agua de un cubo agrietado, dejando solo agotamiento a su paso. Se dejó caer en el sofá, las muletas cayendo al suelo a su lado. Durante mucho tiempo, no dijo nada, solo se quedó mirando sus manos cruzadas en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Se llamaba Tobias. Le llamábamos Toby. Tenía 8 años cuando desapareció. Colt se sentó en la silla frente a ella, dándole espacio. Háblame de él. Era inteligente, curioso, siempre hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. ¿Por qué el cielo era azul? ¿A dónde iban los pájaros en invierno? Su padre se marchó cuando Toby tenía 2 años. Nunca volvió. Ni siquiera envió noticias de si estaba vivo o muerto. Así que solo quedábamos nosotros dos en esa colina. Sacó algo de su bolsillo, una fotografía gastada, con los bordes suaves por el uso. Se la mostró. El niño de la foto tenía el pelo oscuro y los ojos gris pálido de su madre. Sonreía a la cámara, con los dientes separados y feliz. Goldfeld sintió un nudo en la garganta. Teníamos una buena vida allí arriba, continuó Alma. Sencilla, pero buena. Le enseñé sobre la montaña, cómo interpretar el tiempo y encontrar agua, cómo moverse por el bosque sin perturbarlo. Era feliz. ¿Qué pasó el día que desapareció? Le temblaban las manos. Era finales de octubre, la primera nevada de la temporada. Estaba recogiendo leña a unos 100 metros de la cabaña. Toby estaba jugando cerca del porche. Podía verlo desde donde estaba. Bajé la vista para cargar leña en el trineo. No habrían pasado más que unos minutos. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. ¿Has oído algo? ¿Has visto algo? Le llamé. Corrí de vuelta a la cabaña. Pensé que quizá había entrado, pero no estaba allí. Encontré huellas en la nieve fresca que conducían hacia el borde del acantilado. Las seguí y bajé al barranco. Las huellas se detuvieron, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Qué hiciste? Busqué hasta que oscureció. Luego corrí al pueblo en busca de ayuda. El sheriff Carver trajo equipos de búsqueda, perros y voluntarios de 3 condados. Buscaron durante 3 semanas. No encontraron nada. Ni el cuerpo, ni la ropa, ni rastro alguno de él. Se le quebró la voz. Era como si nunca hubiera existido. Pero la gente pensaba que yo no lo vigilaba lo suficiente, que era negligente o algo peor. Algunos decían que le había hecho algo y que me había inventado la historia. Nunca me lo dijeron a la cara, pero oía los susurros, veía las miradas. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Quizá tenían razón. Quizá si lo hubiera vigilado mejor, si no hubiera apartado la mirada. «Para», dijo Colt con firmeza. «No puedes hacerte eso». «¿Por qué no? Llevo haciéndolo 12 años». Ella lo miró con ojos llenos de un dolor antiguo. «Maté a mi hijo, Colt. Quizás no con mis manos, pero dejé que muriera.
No estuve allí cuando más me necesitaba. Antes de que Colt pudiera responder, llamaron a la puerta otra vez. La abrió y se encontró al sheriff Ben Carver, de pie en el porche, con el sombrero en la mano. El rostro del viejo agente de la ley era serio, pero no desagradable. Buenos días, Colt. He oído que Alma Breer se alojaba aquí. Pensé en pasarme a ver cómo estaba. ¿Ver cómo está o vigilarla? Carver frunció los labios. Un poco de ambas cosas, si soy sincero. ¿Puedo pasar? Colt se hizo a un lado y Carver entró, saludando respetuosamente a Alma con un gesto de la cabeza. Señora Breer, ¿cuánto tiempo? Sheriff, su voz era monótona, cautelosa. Quiero que sepa que el caso de la desaparición de su hijo nunca se cerró oficialmente. Se enfrió, pero sigue abierto en los archivos. Si alguna vez surgiera alguna prueba nueva, no habrá ninguna prueba nueva. Alma dijo, lleva desaparecido 12 años, no va a volver. Quizá no, pero también quiero que sepa que nunca creí que usted tuviera nada que ver con su desaparición. Vi a una madre afligida, no a una mujer culpable. Algunos en la ciudad pensaban lo contrario, pero ese era su problema, no el mío. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. Gracias por eso. Carver se volvió hacia Colt. También quiero que sepas que Sherman Talbert ha estado en mi oficina esta mañana armando jaleo. Dice que estás dando cobijo a alguien que debería ser investigado, que es un peligro para la comunidad. Es una tontería, por supuesto, pero tiene influencia. La gente le escucha cuando habla. Deja que le escuchen. Colt dijo que Alma no ha hecho nada malo y que puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite. Es tu decisión, pero ten en cuenta que relacionarte con ella te costará caro. Dolbert se asegurará de ello. Los negocios se irán al traste. La gente que te apoyaba se alejará. Esta ciudad tiene buena memoria y no perdona. Entonces correré el riesgo. Después de que Carver se marchara, Colt y Alma se quedaron sentados en un pesado silencio. Finalmente ella dijo, deberías hacerle caso. No valgo lo que vas a perder. Déjame decidir lo que vale la pena. ¿Por qué? Ella lo miró con auténtica confusión. ¿Por qué te importa lo que me pase? Pensó en la pregunta de Roy sobre Margaret y los 5 años de soledad, en ver su propio aislamiento reflejado en los ojos de esta mujer. Porque he estado donde tú estás. Quizá no sea la misma historia, pero sí la misma oscuridad, y nadie debería tener que soportarla solo. Elma lo miró fijamente durante un largo rato. Luego metió la mano en su mochila, sacó algo pequeño y se lo tendió. Era un caballo de madera tallado, tosco, pero hecho con cariño, del tipo que un niño podría tallar con una navaja. Toby lo hizo la mañana en que desapareció. Se suponía que era para Navidad, pero se emocionó y quiso enseñármelo enseguida. Su voz se quebró. Esto y esa fotografía son todo lo que me queda de mi hijo. Todo lo demás son solo recuerdos y remordimientos. Colt tomó el caballo de madera con cuidado, sintiendo su peso, el amor tallado en cada borde rugoso. Vamos a resolver esto. ¿Resolver qué? Se ha ido. Lleva 12 años desaparecido. Entonces descubriremos lo que realmente pasó. Te daremos un poco de paz. No hay paz para lo que hice. Lo que hiciste, dijo Colt con firmeza, fue amar a tu hijo e intentar protegerlo. Eso no es un delito. Y si este pueblo quiere juzgarte por ello, primero tendrán que pasar por encima de mí. Por primera vez desde que la conoció, Alma Breer casi sonrió. No llegó a sus ojos, pero era un comienzo. Los 3 días siguientes transcurrieron con un ritmo incómodo. Alma se quedó en la casa de invitados, saliendo solo cuando era absolutamente necesario, siempre vigilando la casa principal como si esperara que Colt cambiara de opinión y la echara. Él le llevaba la comida, le cambiaba las vendas siguiendo las instrucciones telefónicas del Dr. Brenner e intentaba entablar conversación con ella. Ella respondía a sus preguntas con el mínimo de palabras, manteniendo una firme barrera. Roy observaba todo el asunto con creciente preocupación. A la 4ª mañana, apartó a Colt mientras revisaban la valla del Prado Norte. ¿Sabes lo que dice la gente en el pueblo? Colt clavó un poste con más fuerza de la necesaria. Me imagino a Sherman Talbert contándole a todo el que quiera escucharle que estás utilizando a Alma para conseguir los derechos sobre sus tierras, que hay una propiedad en esa colina que te interesa y que estás manipulando a una mujer vulnerable para conseguirla. Eso es ridículo. Ni siquiera sé qué propiedades tiene. No importa si es cierto. Lo que importa es que la gente lo cree. Roy se apoyó en la valla.
El trato con Morrison se ha frustrado esta mañana. Su abogado ha llamado para decir que retiran la oferta. Dijo que Morrison se había echado atrás por hacer negocios contigo. Colt dejó de martillar y miró a su capataz por culpa de Alma. Por lo que Tolbert ha estado diciendo sobre ti y Alma. Y eso es solo el principio. La semana que viene tienes una reunión de la Comisión del Condado sobre los permisos de pastoreo. Talbert va a utilizar esto para reunir votos en tu contra. Déjale. No construí este rancho preocupándome por lo que piensa Sherman Talbert. Roy se quedó callado por un momento. Luego dijo, he preguntado por ahí sobre la desaparición de ese chico. He hablado con algunos veteranos que recuerdan la búsqueda. A pesar suyo, Colt se interesó. ¿Qué dijeron? Que era extraño. Las huellas se detuvieron al borde del acantilado, pero cuando bajaron a mirar, no había nada. Ni cadáver, ni sangre, ni ropa rasgada, como si se hubiera desvanecido. Algunos de los que participaron en la búsqueda pensaron que tal vez se lo había llevado un animal, pero tampoco había indicios de ello, ni marcas de arrastre, ni de lucha. ¿Qué más? En aquella época había un ayudante del sheriff, un joven llamado Miller. Ahora está jubilado. Me dijo que encontró algo que nadie más pareció considerar importante. Huellas de vehículos en un viejo camino forestal a unos 2 kilómetros de la cabaña de Alma. Huellas frescas hechas aproximadamente a la hora en que el niño desapareció. Lo puso en su informe, pero el sheriff Carver lo descartó. Dijo, los cazadores usan ese camino todo el tiempo. Colt se enderezó, con la mente trabajando, pero el momento era el adecuado. Según Miller, sí, el día de la desaparición, quizá al día siguiente. Es difícil saberlo con exactitud. Alguien comprobó. Roy negó con la cabeza. Cuando Miller se percató de las huellas, ya se habían centrado en la teoría del accidente. Nadie sospechaba que se tratara de un delito, excepto las personas que pensaban que Alma había hecho algo, y ninguna de ellas tenía pruebas que lo respaldaran. Solo rumores y sospechas. Roy recogió sus herramientas. Mira, jefe, no digo que haya algo que encontrar después de 12 años, pero si realmente quieres ayudarla, quizá deberías empezar por averiguar qué pasó realmente. Esa noche, Colt llevó la cena a la casa de invitados, como de costumbre. Elma estaba sentada junto a la ventana, con el caballo de madera en las manos, mirando al vacío. Se había dado cuenta de que lo hacía cada vez más a menudo, perdida en los recuerdos que se reproducían detrás de sus ojos. Tienes que comer, dijo él, dejando la bandeja sobre la mesa. No tengo hambre. No has tenido hambre en 4 días. Come de todos modos. Se sentó frente a ella. Alma, necesito hacerte algunas preguntas sobre el día en que Toby desapareció. Ella apretó con fuerza el caballo de madera. ¿Por qué? Porque quiero entender lo que pasó. Ayudarte a averiguarlo. No hay nada que averiguar. Mi hijo ha desaparecido. Quizás, pero quizás haya más cosas de las que recuerdas. Se inclinó hacia adelante. Roy habló con uno de los antiguos ayudantes del sheriff. Dijo que había huellas de vehículos en un camino forestal cerca de tu cabaña. Huellas frescas de la época en que Toby desapareció. Ella levantó la vista bruscamente. Nadie me habló de huellas de vehículos. Lo descartaron. Dijeron que los cazadores usaban ese camino a finales de octubre, después de la primera nevada. Ella negó con la cabeza. La temporada de caza había terminado. Nadie tenía motivos para estar allí. Exacto. Colt observó su rostro con atención. ¿Viste algún vehículo ese día? ¿Oíste algo? Ella cerró los ojos, claramente tratando de recuperar el recuerdo. No lo sé. Fue hace 12 años y he intentado con todas mis fuerzas no pensar en ello. Inténtalo ahora. Tómate tu tiempo. Pasaron largos minutos. Entonces abrió los ojos de par en par. Había algo. No era un vehículo, pero oí un motor. Pensé que estaba lejos, quizá al otro lado de la cresta. En ese momento no le di importancia. ¿Antes o después de darte cuenta de que Toby había desaparecido? Antes, creo. Quizá 30 minutos antes. Estaba cargando el trineo y lo oí lejano pero claro. Un motor que luchaba por subir la cuesta. Colt sintió que algo encajaba en su sitio. Alma, ¿hay alguna posibilidad de que alguien pudiera haber conducido cerca de tu cabaña sin que tú lo vieras? El camino forestal estaba a menos de 1 kilómetro. Si alguien caminaba desde allí a través de los árboles, podía llegar a la cabaña sin ser visto desde donde yo estaba recogiendo leña. Se levantó bruscamente, haciendo ruido con las muletas al alcanzarlas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez no fue un accidente. Tal vez alguien se lo llevó.
El color desapareció de su rostro. No, no, eso no puede ser. Si alguien se lo llevó, eso significa que pudo haber sufrido, pudo haber tenido miedo. No puedo. O podría significar que no se cayó, que no murió solo en esa montaña. Cole se puso de pie y le tomó suavemente los hombros. Elma, escúchame. Si alguien se llevó a Toby, puede que haya respuestas. Puede que haya un rastro que seguir después de 12 años. Quizá, no lo sé. Pero ¿no quieres intentarlo? Ella se dejó caer hacia atrás y él pudo ver la lucha que se libraba detrás de sus ojos. La esperanza contra el miedo. El terror de abrir viejas heridas contra la desesperada necesidad de saber. Finalmente, ella susurró, me he culpado a mí misma durante tanto tiempo. ¿Y si me equivocaba? Entonces puedes dejar de cargar con esa culpa. Él se sentó a su lado. ¿Me dejas ayudarte? Ayudarte de verdad, no solo darte un techo bajo el que vivir. Ella lo miró con esos ojos color cielo invernal y él vio que algo cambiaba. No era exactamente confianza, sino la voluntad de intentarlo. ¿Por qué te importa tanto? Pensó en cómo responder a eso. Pensó en Margaret y en 5 años de entumecimiento, en construir un imperio que le parecía vacío, en ver su propia soledad reflejada en el rostro de esta mujer y reconocer algo que había estado tratando de ignorar. Porque durante 5 años he estado viviendo sin estar realmente vivo. Y ayudarte me hace sentir como si estuviera despertando de nuevo. Elma lo estudió con atención. Eso es mucho peso para poner sobre un extraño. Quizás ya no seamos extraños. Se quedó callada durante un largo rato. Luego sacó algo de su bolsillo. Una vieja llave oxidada. Esta es la llave de mi cabaña en la montaña. No he vuelto en más de 1 año. Si realmente quieres ayudar, quizás deberíamos ir allí, a ver si hay algo que los buscadores pasaron por alto. ¿Puedes hacer ese viaje con tu pierna? He hecho viajes más difíciles con lesiones peores. Sonrió con tristeza. Además, necesito volver a verlo. Necesito enfrentarme a lo que pasó allí. Entonces iremos en cuanto tengas fuerzas suficientes. Durante los días siguientes, Colt comenzó a investigar discretamente. Visitó la oficina del registro del condado y se enteró de que la propiedad de Alma en la colina era una pequeña parcela de solo 40 acres, rodeada por 3 lados por terrenos federales. El cuarto lado limitaba con un rancho más grande, el rancho de Sherman Talbert. Condujo hasta la casa del ayudante del sheriff jubilado Miller, que vivía en una caravana a las afueras de la ciudad. El anciano recordaba claramente el caso y seguía frustrado porque nadie había seguido las huellas del vehículo. Sabía que algo no estaba bien, dijo Miller, sirviendo café flojo en tazas desconchadas. Pero yo era joven y Carver estaba convencido de que había sido un accidente. Y luego, cuando la gente empezó a murmurar sobre la madre, bueno, eso lo descarriló todo. ¿El sheriff Talbert era dueño de esas tierras en aquel entonces? ¿Sherman? Sí, ha tenido ese rancho durante 30 años o más. ¿Por qué? Solo tengo curiosidad por saber quién podría haber estado en la zona. Miller entrecerró los ojos. ¿Crees que Sherman tuvo algo que ver con eso? Aún no sé qué pensar. Solo estoy recopilando información. De vuelta en el rancho, Alma se estaba recuperando. Ahora podía caminar distancias cortas con las muletas y la hinchazón de la pierna había disminuido considerablemente. El doctor Brenner vino a ver cómo estaba y se mostró satisfecho con su evolución. En 1 semana más podrás apoyar la pierna, le dijo, pero tómatelo con calma. Todavía no puedes escalar montañas. Después de que el médico se marchara, Alma le preguntó a Colt qué había averiguado. Él le habló de los límites de la propiedad y del recuerdo de Miller sobre las huellas de los vehículos. Aún no mencionó sus sospechas sobre Talbot. Eran demasiado débiles, demasiado circunstanciales. Esa noche, tumbado en su gran cama en su casa vacía, Colt se quedó mirando al techo y pensó en los caminos que no había tomado, en cómo una decisión en un callejón podía cambiarlo todo, en una mujer con ojos del color del cielo invernal y un dolor que no la dejaba seguir adelante, y pensó en un niño que se desvaneció como el humo, dejando solo preguntas y un caballo de madera tallado. 1 semana se convirtió en 2, y el frío de octubre se intensificó hasta convertirse en el frío de noviembre. Alma se hacía más fuerte cada día, pasaba menos tiempo en la casa de invitados y más tiempo moviéndose con cuidado por el rancho. Se sentía atraída por los caballos que estaban junto a la valla y los observaba pastar,
y Roy se dio cuenta de que tenía una forma de tratar con ellos que denotaba una larga familiaridad. Una tarde, Colt la encontró en el establo, de pie junto al box de su alcalde más antiguo, un gentil bayo llamado Copper. El caballo tenía el hocico apoyado en la palma de Alma y respiraba suavemente mientras Elma le susurraba. «Le gustas», dijo Colt desde la puerta. Alma no se sobresaltó, solo siguió acariciando la cara del caballo. «Yo tenía caballos en la montaña. Tuve que venderlos cuando ya no pude cuidarlos. Me rompió el corazón casi tanto como todo lo demás. Puedes montar a Copper cuando quieras. Cuando tu pierna se cure por completo, me gustaría». Ella se volvió hacia él y le sorprendió lo diferente que se veía de la mujer destrozada que había encontrado en el callejón. El color había vuelto a su rostro y aunque la tristeza aún vivía en sus ojos, ya no los consumía por completo. «Quiero agradecerte todo lo que has hecho. Sé que te ha costado mucho. Nada que no pudiera permitirme perder. El trato con Morrison, los permisos de tierra. Roy me dijo que la gente se está alejando de ti por mi culpa». Colt se apoyó en la puerta del establo. «Roy habla demasiado. Se preocupa por ti. Le preocupa que estés tirando todo por la borda por alguien a quien apenas conoces. ¿Sientes que apenas te conozco?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Finalmente, Alma dijo, «No, siento que me ves. ¿Que me ves de verdad?». Nadie ha hecho eso en mucho tiempo. Él quería acortar la distancia entre ellos, atraerla en sus brazos, pero algo lo detuvo. No era el momento adecuado y ambos tenían demasiado peso que soportar. En cambio, dijo, «Quiero llevarte a cenar a la ciudad, en la cafetería». «Colt, no puedo. La gente les dejará. No puedes esconderte para siempre». Ella parecía asustada y tentada a partes iguales. «¿Por qué querrías que te vieran conmigo? Solo empeorará las cosas para ti. Porque estoy cansado de fingir que me importa lo que piense este pueblo. Y porque te mereces sentarte en un restaurante y comer como cualquier otra persona». Después de un largo momento, ella asintió. «De acuerdo, pero si alguien me tira algo, te culparé a ti». Esa tarde condujeron hasta Silver Ridge mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos cobrizos y dorados. La cafetería estaba en Main Street, una reliquia de cromo y vinilo de los años 50 que servía la mejor tarta de 3 condados. Cuando entraron, se interrumpieron y se apagaron como si alguien hubiera cortado un cable. Todas las cabezas se giraron y todos los ojos los evaluaron. Elman apretó la mano sobre su muleta, pero mantuvo la barbilla alta y siguió a Colt hasta una mesa cerca del fondo. Él la ayudó a sentarse y luego se sentó frente a ella, mirando deliberadamente a los ojos a cualquiera que la mirara fijamente durante demasiado tiempo. La camarera, una mujer llamada Louise, que trabajaba allí desde antes de que Colt naciera, se acercó con los menús y una expresión cuidadosamente neutral. «Buenas noches, Colt, señora». «Buenas noches, Louise. Tomaremos el especial de carne asada y café». Después de que se marchara, Elma se inclinó hacia adelante y susurró, «Todo el mundo nos mira. Deja que nos miren. Al final se cansarán». Pero no se cansaron. Durante toda la comida, Colt sintió el peso de las miradas y oyó los susurros que no eran lo suficientemente bajos. Alma comía mecánicamente, claramente incómoda, pero negándose a mostrar debilidad. Él la admiraba por eso. Estaban a mitad del postre cuando Sherman Talbot entró con 2 de sus peones. El hombre tenía unos 60 años, era alto y corpulento, con el pelo plateado y un rostro que parecía amistoso hasta que te fijabas en la frialdad de sus ojos. Vio a Colt y Alma inmediatamente, y su boca esbozó algo que no era exactamente una sonrisa. Se dirigió directamente a su mesa. «Bueno, Colt Remy, he oído que últimamente tienes compañía interesante». «Sherman». La voz de Colt era monótona, poco acogedora. «¿No vas a presentarme a tu invitada?». «No». Talbot dirigió su atención a Alma, y Colt vio cómo ella se ponía tensa. «Alma Breer, ¿cuánto tiempo? Recuerdo cuando vivías en la colina. Fue terrible lo que le pasó a tu hijo». «Gracias», dijo Alma en voz baja. «Debe de ser difícil volver a un lugar con recuerdos tan dolorosos. Uno se pregunta por qué has vuelto». Su voz era informal, pero había algo detrás. Algo que le erizó el vello de la nuca a Colt. «Eso es asunto suyo, no suyo», dijo Colt, solo para mantener la conversación. La sonrisa de Talbot se amplió. «Aunque debo decir, Colt, que me sorprende que te involucres en una situación tan complicada».
La gente está hablando, ya sabes, cuestionando tu criterio. Deja que se pregunten. También se preguntan si tal vez tienes algún interés que nosotros desconocemos. Su propiedad en la colina limita con terrenos federales por 3 lados. Hay valiosos derechos madereros allí. Si alguien supiera cómo manipular el sistema, Colt se levantó lentamente, con deliberación. Tienes que irte ya. Solo velo por la comunidad, asegurándome de que nadie se aproveche de una mujer vulnerable. La única persona que veo intentando aprovecharse es tú, utilizando las tragedias ajenas para ganar puntos políticos. Ahora sal un momento. La tensión crepitaba entre ellos. Entonces Tolbert se rió y dio un paso atrás. No hay necesidad de ponerse hostil. Te dejaré con tu cena. Se quitó el sombrero ante Alma. Señora, si alguna vez necesita la ayuda de alguien que realmente se preocupa por sus intereses, mi puerta siempre estará abierta. Después de que se marchara, Alma temblaba. Es peligroso. Es un matón. Hay una diferencia. No, una secta. No lo entiendes. Él vino a la colina varias veces antes de que Toby desapareciera. Quería comprar mi tierra. Me negué. La última vez que vino, dijo que me arrepentiría. Colt sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cuándo fue la última vez? Una semana antes de que Toby desapareciera. ¿Le contaste esto al Sheriff Carver? No lo recuerdo. Todo lo que pasó en esa época es confuso. Estaba tan concentrada en buscar a Toby y lidiar con las acusaciones. Puede que lo haya mencionado, pero no creo que nadie lo tomara en serio. La mente de Colt iba a 1000 por hora. Talbot tenía un motivo. Quería la tierra. Tuvo la oportunidad. Su rancho limitaba con el de ella. Y ahora, 12 años después, se sentía amenazado por el regreso de Alma y la investigación de Colt. Tenemos que ir a la cresta, dijo Colt. Mañana, a ver qué podemos encontrar. Mi pierna está lo suficientemente fuerte para esto. Iremos despacio. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Alma, ¿y si tengo razón? ¿Y si Talbot tuvo algo que ver con la desaparición de Toby? Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué se llevaría a un niño? Aún no lo sé, pero lo averiguaremos. Salieron del restaurante bajo el peso de las estrellas y los susurros. Afuera, la noche de noviembre se había vuelto gélida y los primeros copos de nieve de la temporada caían como cenizas. Alma levantó la cara para atraparlos con la lengua, un gesto tan infantil y desprevenido que le partió el corazón a Colt. Solía hacer esto con Toby, dijo en voz baja. Con la primera nevada del año nos quedábamos fuera y atrapábamos copos de nieve. Él decía que cada uno tenía un sabor diferente. Quizás sea así. Ella lo miró de verdad, y algo pasó entre ellos que ninguno de los dos supo explicar. Quizás el reconocimiento de dos almas solitarias que habían encontrado un refugio inesperado la una en la otra. Gracias, dijo ella, por no rendirte conmigo. Gracias por dejarme intentarlo. Esa noche, Colt se quedó despierto pensando en lo que podrían encontrar en la cresta. Un niño que había desaparecido y un hombre que deseaba tanto la tierra que amenazó a una mujer con un niño. Las piezas estaban allí, dispersas e incompletas, pero comenzaban a formar una imagen que él no quería ver. Mañana irían en busca de respuestas. Solo esperaba que estuvieran preparados para lo que pudieran encontrar. Partieron antes del amanecer, mientras la escarcha aún pintaba la hierba de plata y su aliento se veía en el aire frío. Roy había intentado una vez más disuadir a Colt, advirtiéndole del cambio de tiempo y de la locura que suponía llevar a una mujer herida a un terreno accidentado. Colt le agradeció su preocupación y se marchó de todos modos. El trayecto duró casi 2 horas, siguiendo carreteras cada vez más pequeñas, hasta llegar a un camino de tierra apenas lo suficientemente ancho para el camión. Elma se sentó en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, la vieja llave de la cabaña presionada entre sus palmas como un talismán. A medida que subían, la civilización se desvanecía y la naturaleza salvaje se cerraba a su alrededor. Pinos y coníferas que se alzaban hacia el cielo gris, afloramientos rocosos que sobresalían a través del suelo delgado y por todas partes, el silencio que acompañaba al verdadero aislamiento. Está justo delante, dijo Alma finalmente, con una voz apenas audible.
Al doblar la siguiente curva, la cabaña apareció como algo salido de un sueño medio olvidado. Una pequeña estructura de troncos desgastados por el tiempo se acurrucaba contra la ladera de la montaña. La nieve de inviernos anteriores se había llevado parte del techo del porche y una de las ventanas había sido rota por una rama caída, pero la estructura aún se mantenía en pie. Elma la miró con una expresión que Colt no acababa de descifrar. Anhelo mezclado con temor, nostalgia entremezclada con dolor. Aparcó y se acercó para ayudarla a bajar, pero ella le hizo un gesto para que no lo hiciera y se las arregló sola, moviéndose lentamente con la muleta que aún necesitaba para recorrer largas distancias. Se quedaron juntos mirando la cabaña, sin hablar, mientras el viento soplaba entre los pinos con un sonido parecido al del océano lejano. Pensé que sería como volver a casa, dijo Elma finalmente, pero parece encantada. No tenemos por qué entrar si no quieres. No, necesito hacerlo. Sacó la llave y se dirigió hacia la puerta. Dentro, el tiempo se había detenido hacía 12 años. Los platos seguían en el escurridor junto al fregadero. Una manta de lana yacía doblada en el respaldo de una silla de madera tosca. En una estantería cerca de la ventana había una fila de animales tallados a mano. Un oso, un alce, un conejo, cada uno con las marcas del cuidadoso trabajo de un niño. Alma se acercó a ellos y pasó el dedo por sus espaldas, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Toby los hizo. Siempre estaba tallando algo, siempre creando. Cogió el conejo y lo abrazó. Este fue el último que hizo antes del caballo que me regaló. Estaba muy orgulloso de él. Colt examinó la pequeña habitación, tratando de verla como había sido 12 años atrás. Un hogar sencillo, pero querido. Ahora era un santuario a la pérdida. Cada objeto era un recuerdo de la vida que le habían arrebatado. Se acercó a la ventana y miró el paisaje. Muéstrame dónde recogías leña. Volvieron al exterior y Alma lo condujo por un sendero desgastado entre los árboles. A unos 100 metros de la cabaña, llegaron a un claro donde yacían troncos cortados, esparcidos y medio enterrados entre hojas viejas. Aquí, dijo ella, estaba cargando el trineo justo aquí. Podía ver claramente la cabaña, ver a Toby jugando en el porche. Ella cerró los ojos y Colt pudo ver cómo intentaba resucitar el recuerdo, volver a ver lo que había visto aquel terrible día. Él tenía el caballo de madera. Lo hacía caminar por la barandilla del porche, haciendo efectos de sonido. Siempre fue muy imaginativo, y tú apartaste la vista para cargar la leña solo un momento, o lo que yo creí que era un momento. Puede que fuera más tiempo. Yo estaba concentrada en cargar el trineo antes de que nevara más fuerte. Abrió los ojos. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Lo llamé, pero no hubo respuesta. ¿Viste huellas? ¿Huellas además de las suyas? Ella negó con la cabeza. Para entonces, la nieve caía con más fuerza, pero sus huellas conducían hacia el borde del acantilado. Allí, señaló un afloramiento rocoso apenas visible a través de los árboles. Las seguí y bajé al barranco. Las huellas se detuvieron a mitad de camino, como si hubiera desaparecido. Caminaron juntos hasta el borde del acantilado. Era una caída empinada, de unos 9 metros, hasta una pendiente rocosa. Colt entendía que los buscadores, sobre todo con la nieve cubriendo cualquier prueba, pero algo le inquietaba. Se arrodilló y examinó el suelo, aunque sabía que 12 años y un montón de estaciones habían borrado cualquier cosa útil. Las huellas de vehículos que mencionó Miller, dijo pensando en voz alta. ¿Dónde estaría ese camino forestal desde aquí? Alma señaló hacia el noreste. A través de esos árboles, a unos 800 metros, discurre a lo largo de la cresta y conecta con la carretera forestal principal a unos 5 kilómetros. ¿Podría alguien caminar desde esa carretera hasta aquí sin ser visto desde la cabaña? Si se mantuvieran entre los árboles, sí. El bosque es lo suficientemente denso como para cubrirse. Colt se puso de pie y miró hacia la cabaña, luego hacia los árboles. Se le estaba formando una idea, oscura y terrible. Elma, ¿y si alguien vino mientras estabas aquí abajo cargando leña? ¿Y si esperaron hasta que estuvieras concentrada y no pudieras ver la cabaña? Y luego se llevaron a Toby mientras jugaba en el porche, pero las huellas conducían al acantilado. ¿Y si las hubieran hecho después? ¿Y si alguien lo hubiera llevado hasta el acantilado, lo hubiera dejado allí para dejar huellas y luego lo hubiera llevado de vuelta a su vehículo? Con la nieve cayendo, los buscadores se centrarían en el lugar al que conducían las huellas, no en el que no conducían. Alma se había puesto pálida.
Estás diciendo que alguien lo simuló deliberadamente para que pareciera que se había caído. Estoy diciendo que es posible. Él la agarró del brazo cuando ella se tambaleó. Sé que es difícil de oír. Difícil. Ella se apartó con una mezcla de ira y esperanza en el rostro. ¿Me estás diciendo que mi hijo podría no haber muerto ese día? ¿Que podrían haberlo secuestrado? ¿Que podría haber estado vivo todo este tiempo mientras yo me sentaba aquí ahogándome en culpa? Su voz se elevó. ¿Entiendes lo que eso significa? Si tienes razón, si alguien se lo llevó, entonces averiguaremos quién y por qué. Colt mantuvo la voz tranquila, firme. Por eso estamos aquí, para encontrar pruebas. Buscaron durante 2 horas, peinando la zona alrededor de la cabaña, buscando cualquier cosa que las búsquedas originales pudieran haber pasado por alto. El tiempo y el clima habían sido implacables en su erosión. Pero en el cobertizo detrás de la cabaña, Alma encontró algo, un viejo diario que había llevado durante esos años, en el que documentaba la vida cotidiana, los suministros y los escasos visitantes que acudían a su remota granja. Lo hojeó con manos temblorosas y se detuvo en una página cerca del final. Aquí escribí sobre las visitas de Tolbert 3 veces en los 6 meses antes de que Toby desapareciera. Leyó en voz alta. 15 de septiembre. Sent volvió hoy. Ofreció 12,000 por la tierra. Me negué. No le gustó. Dijo que solo los derechos sobre la madera valían 3 veces más. Le dije que no iba a vender. 8 de octubre. Sent volvió más agresivo esta vez. Dijo que era una tonta por pensar que no podía sobrevivir aquí sola con un niño. Le pedí que se marchara. 20 de octubre. Sent vino hoy. Dijo que me arrepentiría de haberlo rechazado. La mirada en sus ojos me asustó. Me aseguré de que Toby se quedara dentro hasta que se fuera. Colt sintió que las piezas encajaban. Eso fue 8 días antes de que Toby desapareciera. Había olvidado lo amenazante que era. O tal vez lo enterré porque no podía enfrentar otra cosa por la que sentirme culpable. Ella miró a Colt con ojos desesperados. ¿Qué hacemos con esto? Se lo llevamos al Sheriff Carver. Le enseñamos lo que hemos encontrado. Esto cambia las cosas, Alma. Esto nos da... Era un sospechoso con motivo, oportunidad y comportamiento amenazante documentado aquí mismo. Estaban a punto de volver a la camioneta cuando Colt vio algo que le hizo detenerse cerca del árbol, medio enterrado entre hojas viejas y agujas de pino. Algo metálico brillaba bajo la débil luz del sol. Se arrodilló y apartó con cuidado los escombros. Era una hebilla de cinturón, muy oxidada pero aún intacta, y grabada en su cara con las iniciales St. T. Alma. La vio e hizo un ruido como si le hubieran dado un puñetazo. Colt la recogió con cuidado, con el corazón latiéndole con fuerza. Sherman Tolbert había estado allí, quizás no recientemente, pero había estado lo suficientemente cerca de la cabaña como para perder una hebilla de cinturón. Lo suficientemente cerca como para... Tenemos que irnos, dijo, poniéndose de pie. Tenemos que llevarle esto a Carver ahora mismo. El viaje de vuelta se le hizo el doble de largo. Ambos permanecieron en silencio, abrumados por el peso de lo que habían encontrado. Pruebas. Pruebas tangibles de que Sherman Talbert había estado en la cabaña de Alma, que la había amenazado, que tenía motivos para quererla fuera. No era una prueba de secuestro, todavía no, pero era suficiente para reabrir la investigación como es debido. Mientras descendían por la carretera de montaña, empezó a nevar con fuerza. Copos gruesos que se pegaban al parabrisas y hacían que la carretera fuera peligrosa. Colt conducía con cuidado, consciente de que Alma agarraba con fuerza la manilla de la puerta, consciente de que llevaban algo peligroso, algo que podía destruir a un hombre poderoso. ¿Y si se llevó a Toby?, dijo Alma de repente. ¿A dónde lo habría llevado? ¿Qué habría hecho? No lo sé, pero lo vamos a averiguar. Ella se volvió para mirarlo y en sus ojos él vio la primera chispa de esperanza real que había visto desde que se conocieron. ¿De verdad lo crees? ¿Podrías seguir vivo? No quiero darte falsas esperanzas. No he tenido esperanzas durante 12 años. Las falsas esperanzas son mejores que ninguna. Cuando llegaron al valle, había caído la noche y la nieve se acumulaba en las carreteras. Condujeron directamente a la oficina del Sheriff Carver, donde aún había luz en la ventana. El Sheriff Carver miró la hebilla del cinturón como si fuera una serpiente viva, luego las entradas del diario y por último a Colt y Alma sentados frente a su escritorio. Afuera, la nieve caía sin cesar, cubriendo la ciudad de un silencio blanco. Esto es circunstancial, dijo finalmente.
La hebilla podría haberse caído en cualquier momento. Talbot hacía negocios en esas montañas, contratos de tala, levantamientos topográficos. El hecho de que estuviera allí no prueba nada. ¿Y las amenazas?, preguntó Alma. El diario muestra que me presionaba para que vendiera, que me amenazó pocos días antes de que Toby desapareciera. Amenazar con arrepentirse de no vender la tierra no es lo mismo que amenazar a un niño. Y, de nuevo, es circunstancial. Cualquier abogado decente lo desmontaría. Carver se recostó en su silla con el rostro curtido y preocupado. No digo que no te crea, digo que lo que puedo hacer con esto es limitado. Podrías interrogarlo, dijo Cole. Ver cómo reacciona cuando se le confronta con la evidencia de que estaba en la cabaña en el momento de la desaparición. Podría hacerlo, pero él llamaría inmediatamente a su abogado y entonces habríamos echado por tierra cualquier posibilidad de que cometiera un desliz. Carver tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Mira, creo que algo no cuadraba en ese caso. Siempre lo he creído, pero no puedo presentar cargos contra un hombre como Sherman Talbot, basándome en una hebilla de cinturón oxidada y... Necesito más. Entonces ayúdanos a encontrar más, dijo Alma, con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas. Por favor, si hay alguna posibilidad de que mi hijo esté vivo. La expresión de Carver se suavizó. Haré lo que pueda. Déjame revisar los viejos expedientes del caso, a ver si hay algo que conecte con Talbot y que se nos haya pasado por alto. Y empezaré a hacer preguntas discretamente, a ver si alguien recuerda algo inusual de aquella época. No era suficiente, pero era algo. Salieron de la oficina del sheriff con la nieve aún cayendo y regresaron al rancho en un pesado silencio. Cuando llegaron, Roy los recibió en la puerta con noticias preocupantes. Alguien estuvo aquí mientras estaban fuera, dijo. Vino directamente a la casa principal y llamó a la puerta. Cuando le abrí dijo que tenía un mensaje para Alma. ¿Qué mensaje?, preguntó Colt. Algunas tumbas deberían permanecer enterradas. Eso fue todo lo que dijo. Luego se marchó. No quiso dar su nombre, pero vi su camioneta, uno de los vehículos del rancho de Talbot. Alma se puso aún más pálida de lo que ya estaba. Él sabe que estuvimos en la cabaña. Sabe que le estamos investigando. ¿Cómo puede saberlo?, preguntó Colt. Solo se lo hemos contado a Carver. Roy parecía incómodo. La despachadora de Carver es Donna Preston. Su hermana está casada con uno de los peones del rancho de Talbot. Si ella escuchó algo, la noticia podría haberse difundido rápidamente. Colt terminó con tristeza. Así que Talbot sabe que le estamos haciendo preguntas. Y está lo suficientemente asustado como para enviar una advertencia. Alma dijo, eso significa que estamos en lo cierto. Eso significa que él hizo algo. Esa noche Colt no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por su casa vacía, pensando en un niño que había desaparecido y en un hombre lo suficientemente poderoso como para hacer desaparecer las pruebas. Hacia medianoche, renunció a descansar y se dirigió a la casa de invitados, donde aún se veía luz en la ventana. Alma abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Llevaba puesta la vieja bata de Margaret, con el pelo suelto sobre los hombros, y parecía más pequeña y vulnerable que nunca. Yo tampoco puedo dormir, dijo ella. Tengo demasiadas preguntas en la cabeza. Se hizo a un lado para dejarlo entrar. Se sentaron juntos en el pequeño sofá, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Solo se sentaron en el cómodo silencio de dos personas que habían dejado de intentar llenar cada momento de quietud con palabras. Finalmente, Alma dijo, háblame de Margaret. La petición lo sorprendió. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué la querías? Respiró hondo, buscando en su memoria recuerdos que normalmente mantenía ocultos. Nos conocimos en una subasta de ganado. Ella estaba allí con su padre, ayudándole a evaluar el ganado. Me fijé en ella porque era la única mujer en una sala llena de ganaderos y no se sentía intimidada por ninguno de ellos. Sabía más sobre ganado que la mayoría de los hombres que estaban allí y no tenía miedo de demostrarlo. Parece fuerte. También era inteligente. Cuando nos casamos, me ayudó a convertir este lugar, que era un negocio en quiebra, en algo rentable. Tenía cabeza para los negocios y corazón para la tierra. Sonrió al recordar. Ella quería tener hijos. Lo intentamos durante años, pero nunca sucedió. Murió antes de que pudiéramos explorar otras opciones. Lo siento. A mí también. Miró a Alma. ¿Y el padre de Toby? Su expresión se cerró ligeramente, y un viejo dolor se reflejó en su rostro. Se llamaba Ray.
Nos conocimos cuando yo tenía 21 años y nos casamos a los 6 meses. Creía que lo amaba, pero en realidad solo me sentía sola, y él era encantador cuando quería. Hice una pausa. No tardé mucho en darme cuenta de cómo era realmente. Controlador, irascible. Cuando nació Toby, pensé que quizá la paternidad lo cambiaría. No fue así. Empeoró. ¿Te hacía daño? Sí. Y cuando empezó a descargar su ira sobre Toby, supe que tenía que marcharme. Así que empaqué lo que pudimos llevar, cogí el poco dinero que había escondido y huí. Vine a la cordillera porque pensé que allí nadie nos encontraría. Ray nunca lo hizo. O si lo hizo, no le importó lo suficiente como para venir a buscarnos. Colt se acercó y le tomó la mano. Ella no se apartó. Protegiste a tu hijo. Eso es lo que hace una buena madre. No logré protegerlo de lo que se lo llevó. No puedes culparte por algo que no podías haber evitado ni previsto. Él le apretó la mano con suavidad. Alma, tienes que dejar de cargar con esa culpa. Si Tolbert se llevó a Toby, la culpa es suya, no tuya. Ella se volvió para mirarlo y algo cambió en su expresión. ¿Cómo sabes tanto sobre el dolor? 5 años de práctica. Ella levantó la mano libre y se la llevó a la cara de él, acariciándole la mejilla con los dedos. Eres un buen hombre, Colt Remy. Mejor de lo que me merezco. Eso no es cierto. Sí lo es, pero te lo agradezco de todos modos. Se inclinó hacia adelante y lo besó, suave y vacilante. Más una pregunta que una afirmación. Él respondió acercándola más a él, con cuidado de no lastimar su pierna en proceso de curación, consciente de que ese momento era frágil y precioso y podía romperse con demasiada presión. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. No puedo prometerte nada, susurró Elma. No hasta que sepa qué le pasó a Toby. No hasta que haya dado descanso a ese fantasma. No te pido promesas, solo te pido el presente. Ella asintió y apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así hasta el amanecer. Dos almas dañadas que encontraban refugio temporal en la compañía del otro, mientras fuera la nieve seguía cayendo y cubriendo el mundo de blanco. A la mañana siguiente, recibieron una llamada del Sheriff Carver. Necesito que vengan a mi oficina. He encontrado algo en los antiguos archivos del caso que deben ver. Condujeron por calles cubiertas de nieve y encontraron a Carver en su escritorio, rodeado de cajas de archivos apiladas. Parecía que no había dormido. Revisé todo lo de la investigación original, dijo sin preámbulos, y encontré algo que se nos pasó por alto hace 12 años. El ayudante Miller tenía razón sobre las huellas de los vehículos. Incluso tomó fotos. Sacó una vieja fotografía, descolorida, pero lo suficientemente clara. Mira el dibujo de la banda de rodadura. Colt la estudió. Parecen neumáticos de camión, de alta resistencia. Eso es lo que pensé. Así que saqué las fotos de la operación de búsqueda. Fotos de todos los vehículos que acudieron a ayudar. Y mira esto. Extendió otra foto. Esta mostraba una fila de camiones aparcados al pie de la colina. Uno de ellos tenía un parachoques personalizado distintivo y llantas cromadas. Es el camión de Tolbert, dijo Alma con voz hueca. Lo recuerdo. Lo conducía cuando vino a presionarme por el terreno, y el dibujo de la banda de rodadura coincide con las huellas que fotografió Miller. Carver las miró con gravedad. Sherman Talbert estaba en su cabaña justo cuando desapareció su hijo, y le dijo a los equipos de búsqueda que estaba fuera por negocios esa semana. No subió a la colina hasta días después. Mintió, dijo Cole. Mintió, confirmó Carver, lo que significa que ahora tengo motivos para llevarlo a declarar. No es suficiente para arrestarlo, pero sí para ponerlo nervioso. A ver qué se desvela. Alma apretó la mano de Colt con tanta fuerza que le dolió. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Carver, veremos si Sherman Tolbert es tan intocable como cree. El sheriff Carver trajo a Sherman Tolbert a la mañana siguiente, y el hombre vino con 3 abogados y una actitud que podía cortar cristales. Colt y Alma observaron desde una sala de observación mientras Carver presentaba las pruebas. La hebilla del cinturón, las entradas del diario, las fotografías de las huellas de neumáticos coincidentes, la mentira sobre estar fuera durante el registro. Talbot se mostró tranquilo, imperturbable. Esa hebilla del cinturón podría haberse caído en cualquier momento. Llevo años haciendo negocios en esas montañas. En cuanto a las huellas de neumáticos, la mitad de los ganaderos de este condado
conducen camiones similares. Y yo estaba fuera por negocios. Tengo recibos, registros de hotel de Denver. O es curioso lo de esos registros, dijo Carver, extendiendo los papeles sobre la mesa. Llamé al hotel. Según ellos, usted se registró el 29 de octubre. Toby Breyer desapareció el 27 de octubre. Hay un intervalo de 2 días en el que usted afirma que estaba de viaje, pero nadie puede verificar su paradero. Por primera vez, algo se reflejó en el rostro de Tolbert. Uno de sus abogados se inclinó y le susurró con urgencia. Tolbert negó con la cabeza y se dirigió directamente a Carver. Paré en varios sitios por el camino. No recuerdo los detalles de hace 12 años, pero usted recordaba haber estado en Denver. Recordaba lo suficiente como para decirle a los equipos de búsqueda que no podía ayudar porque estaba fuera de la ciudad. Carver se inclinó hacia adelante. ¿Por qué mintió sobre estar en la cordillera esa semana, Sherman? No mentí, simplemente no recordaba todos los detalles. El interrogatorio duró 2 horas. Talbert evadía y negaba, y sus abogados intervenían cada vez que se le hacía una pregunta difícil. Finalmente, Carver lo dejó ir. No tenía suficiente para retenerlo. Todavía no. Pero cuando Talbert salió de la oficina del sheriff, vio a Cole y Alma de pie en el pasillo, y su máscara de compostura se deslizó por un momento. Lo que Colt vio en sus ojos fue miedo. De vuelta en el rancho esa noche, Colt y Alma intentaron procesar lo que había sucedido. Habían desconcertado a Talbert, sí, pero aún no tenían pruebas concretas de que se hubiera llevado a Toby. No había pruebas de lo que había hecho con el niño. No hay respuestas que puedan traer paz a Alma. Nos falta algo, dijo Colt, paseándose por la sala de estar de la casa principal. Alma estaba sentada en el sofá, agotada por la tensión del día. Tiene que haber algo más. Si Talbot se llevó a Toby para obligarte a abandonar la tierra, ¿qué hizo con él? ¿A dónde lo habría llevado? Quizás él... Alma no pudo terminar la frase. No pudo expresar la terrible posibilidad. No, dijo Colt con firmeza. Si hubiera matado a Toby, habría habido un cadáver. Los buscadores habrían encontrado algo. Esto parece diferente, más calculado. Roy llamó a la puerta y entró sin esperar. Jefe, he estado pensando. Si Talbert quería que Alma se fuera, pero no quería tener un asesinato en sus manos, ¿y si hizo otra cosa? ¿Cómo qué? Como hacer desaparecer al chico, llevarlo a algún lugar lo suficientemente lejos como para que Alma abandonara la cordillera y estuviera demasiado destrozada como para luchar contra él en sus tierras. Roy sacó un papel doblado de su bolsillo. Investigué un poco sobre las propiedades y los negocios de Talbert de aquella época. Encontré algo interesante. Extendió el papel sobre la mesa de café. Era una escritura de propiedad. 3 semanas después de la desaparición de Toby, Tolbert compró un edificio en Montana, un antiguo internado que había quebrado. Dijo que estaba invirtiendo en educación, convirtiéndolo en una academia privada para jóvenes con problemas. Colt sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Un internado donde un niño podía estar escondido a plena vista. Eso es lo que pienso. Matricularlo con un nombre falso. Mantenerlo aislado de los demás niños. Decirles a todos que es huérfano o que sus padres lo abandonaron. Roy miró a Alma. Eso explicaría por qué nunca se encontró el cuerpo. Porque no había ningún cuerpo. Alma se había puesto pálida. ¿Estás diciendo que mi hijo podría estar vivo? ¿Que podría haber estado vivo todo este tiempo? Estoy diciendo que es posible. Y si Talbert lo mantuvo en esa escuela durante años, podría haber registros. Podría haber gente que lo recuerde. Colt ya estaba buscando su teléfono. ¿Cómo se llama la escuela? Riverside Academy. Por lo que sé, sigue funcionando a unas 8 horas al norte de aquí, cerca de la frontera con Canadá. Alma se balanceaba ligeramente. Tenemos que irnos ahora mismo. Tenemos que hacerlo, dijo Colt, agarrándola del brazo, pero tenemos que ser inteligentes. No podemos presentarnos allí y empezar a lanzar acusaciones. Tenemos que ponernos en contacto con el Sheriff Carver y pedirle que se ponga en contacto con las autoridades de Montana. Eso llevará demasiado tiempo, dijo Alma desesperada. Cada minuto que esperamos es un minuto que podemos utilizar para construir un caso que realmente se sostenga. Colt terminó con delicadeza. Si Toby está allí, lleva allí 12 años. 1 o 2 Pero días ir sin más estar no preparados cambia. Podría arruinar cualquier oportunidad que tengamos de demostrar lo que hizo Tolbert. Ella sabía que tenía razón, pero esa certeza la aterrorizaba. Colt llamó inmediatamente a Carver
y le explicó el descubrimiento de Roy. El sheriff prometió ponerse en contacto con las fuerzas del orden de Montana a primera hora de la mañana. Les pediría que investigaran la Academia Riverside y buscaran cualquier registro de un chico que coincidiera con la descripción de Toby matriculado alrededor de octubre de 2013. Esa noche fue la más larga de la vida de Alma. No podía dormir, no podía descansar y deambulaba por la casa de invitados como un animal enjaulado. Finalmente, alrededor de las 2:00 de la madrugada, se dirigió a la casa principal y encontró a Colt sentado a la mesa de la cocina, también incapaz de dormir. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó, de pie en la puerta. ¿Y si llegamos allí y él no está? ¿Y si me permito tener esperanzas y luego seguimos buscando? Colt dijo, pero Alma, ¿y si estamos en lo cierto? ¿Y si vuelves a ver a tu hijo? Ella entró en la habitación y se sentó frente a él. Ni siquiera sé si se acordará de mí. Tenía 8 años cuando se lo llevaron. Ahora tendría 20. Sería un hombre adulto. ¿Y si Tolbert lo ha puesto en mi contra? ¿Y si le ha dicho que lo abandoné o que no lo quería? Entonces le dirás la verdad. Le enseñarás el caballo de madera, la fotografía. Le demostrarás que nunca dejaste de buscarlo, que nunca dejaste de quererlo. Y si no me cree, Colt se inclinó sobre la mesa y le tomó ambas manos. Entonces seguirás intentándolo todo el tiempo que sea necesario, porque es tu hijo y hay lazos que no se pueden romper, por muchas mentiras que se digan o por muchos años que pasen. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Tengo mucho miedo, lo sé, pero esta vez no estás sola. Ella rodeó la mesa y él la atrajo hacia su regazo, abrazándola mientras ella lloraba por los años perdidos, por la terrible esperanza que se estaba gestando a pesar de su miedo, por la posibilidad de que su peor pesadilla pudiera no ser la verdad después de todo. La mañana llegó demasiado despacio y demasiado rápido. Carver llamó a las 8. Los sheriffs de Montana enviarán agentes a la Academia Riverside esta mañana. Buscarán registros y entrevistarán al personal. Deberíamos saber algo por la tarde. El día se alargó interminablemente. Elma no podía comer. No podía concentrarse en nada. Colt se mantuvo cerca. Su tranquila presencia era lo único que le impedía desmoronarse. Roy los encontró en el granero alrededor del mediodía, donde Alma intentaba distraerse cepillando cobre. Hay algo más que debes saber, dijo Roy con cautela. Seguí investigando las finanzas de Tilbert de aquella época. Hizo varias retiradas importantes de efectivo en los meses posteriores a la desaparición de Toby. Miles de dólares, sin explicación. Pagos. Colt dijo que era para mantener a la gente callada, para mantener la mentira. Esa es mi suposición, y escucha esto. Una de esas retiradas se hizo la misma semana en que compró la escuela en Montana. El teléfono sonó a las 6:30 de la tarde. La voz de Carver estaba tensa por la emoción contenida. Habían encontrado algo. Un estudiante matriculado en octubre de 2013, con el nombre de Thomas Brennan, sin familia registrada. La matrícula completa pagada en efectivo por un tutor llamado Sherman Talbert. El chico fue dado de baja hace 3 semanas. Alma hizo un ruido como si la hubieran golpeado. Hace 3 semanas, justo antes de que yo llegara a la ciudad, eso parece. Talbert debió de entrar en pánico cuando se enteró de que habías vuelto. Trasladó al chico antes de que nadie pudiera atar cabos. ¿Dónde está ahora?, preguntó Colt. Están trabajando en ello. La escuela tiene una dirección a la que se enviaron los registros. Otro internado, en Idaho. La policía local lo está comprobando. Carver hizo una pausa. Hay más. Los agentes de Montana entrevistaron a miembros de ese personal que recordaban a Thomas. Les mostraron una foto de cómo sería Toby ahora. 3 miembros del personal dijeron que podría ser el mismo niño. A Elma le fallaron las piernas. Colt la cogió y la sujetó. ¿Cuándo lo sabremos con certeza? Pronto. Llamaré en cuanto sepa algo. Las horas siguientes fueron una tortura. Elma se sentó rígida en el sofá junto a ella. Ambos miraban fijamente su teléfono como si pudieran hacer que sonara con la fuerza de su voluntad. Roy trajo comida que no comieron, café que no bebieron. El sol se puso y la oscuridad se apoderó del valle, y ellos seguían esperando. A las 9:43 sonó el teléfono. Lo han encontrado, dijo Carver sin preámbulos. Thomas Brennan está en unas instalaciones en Boise y Colt. Coincide con las fotos de progresión de edad. Las autoridades de Montana obtuvieron una muestra de ADN de la escuela, pelo de un cepillo en su antigua habitación. Lo están comparando con la muestra que tenemos de la cabaña de Alma.
del cepillo de dientes de Toby. Los resultados tardarán unos días, pero el parecido físico es muy fuerte. ¿Está bien?, preguntó Alma, con la voz quebrada. Físicamente sí. Emocionalmente va a ser complicado. Le han dicho toda su vida que es huérfano, que no tiene familia. Esto va a ser un shock. Necesito verlo, dijo Alma. Necesito ver a mi hijo. Las autoridades de Idaho lo están organizando. Quieren hacerlo con cuidado, asegurarse de no traumatizarlo aún más. Pero sí, puedes verlo mañana si puedes llegar allí. Se marcharon en menos de una hora. Condujeron toda la noche hacia Idaho, en busca de respuestas, en busca de la posibilidad de que los peores 12 años de la vida de Alma se hubieran construido sobre una mentira que finalmente se estaba desmoronando. El viaje a Boise duró 10 horas a través de puertos de montaña y autopistas desiertas. El paisaje cambiaba gradualmente de las altas llanuras de Wyoming a los valles fluviales de Idaho. Alma se sentó rígida en el asiento del copiloto, con las manos agarradas al caballito de madera con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Llevaba horas sin hablar, perdida en un lugar al que Colt no podía llegar, preparándose para un momento que llevaba 12 años gestándose. Amanecía cuando llegaron a Boise, pintando la ciudad de tonos rosados y dorados. Pararon en un motel solo el tiempo necesario para asearse y cambiarse de ropa. Alma insistió en que necesitaba verse presentable, como una madre que no hubiera pasado 12 años desmoronándose. Colt la observó cepillarse el cabello con manos temblorosas y quiso decirle que no importaba su aspecto, que su hijo vería más allá de todo eso. Pero se contuvo y le dejó disfrutar de ese pequeño acto de control. El centro donde se alojaba Thomas Brennan resultó ser un centro de reinserción social para jóvenes adultos que salían de instituciones de acogida. Era un edificio modesto en una calle tranquila, rodeada de olmos, cuyas hojas habían adquirido el color del fuego. Una trabajadora social llamada Patricia Chen los recibió en el vestíbulo. Su expresión era amable, pero profesionalmente cautelosa. «Señora Bayer, señor Remy, tengo que prepararlos para esta reunión», dijo, mientras los conducía a una pequeña sala de conferencias. A Thomas le han dicho que hay dudas sobre su identidad, que puede que no sea quien le dijeron que era. Ahora mismo está procesando muchas cosas: confusión, ira, miedo. Ha aceptado reunirse con ustedes, pero deben comprender que no los recuerda. Los recuerdos de su primera infancia son, en el mejor de los casos, fragmentarios. «Lo entiendo», dijo Alma, aunque su voz apenas se mantenía firme. También le han dicho toda su vida que es huérfano, que no era deseado. El señor Talbert creó una elaborada ficción sobre los orígenes de Thomas. Romper eso va a llevar tiempo y paciencia. Patricia los miró a ambos con seriedad. «Necesito que dejen que él marque el ritmo de esta reunión. No lo presionen, no le exijan nada. Solo estén presentes y sean sinceros». La siguieron por un pasillo hasta una pequeña sala con cómodas sillas y luz tenue. A través de la ventana, Colt pudo ver a un joven sentado en un banco fuera, de espaldas a ellos. Cabello oscuro, complexión delgada, hombros encorvados como si llevara un peso demasiado pesado para que cualquier persona pudiera soportarlo sola. «Yo lo traeré», dijo Patricia. «Recuerda su ritmo, no el tuyo». Ella se marchó y Alma se volvió hacia Colt con los ojos llenos de terror. «¿Y si no me cree? ¿Y si piensa que miento? Entonces le mostraremos las pruebas. La prueba de ADN lo demostrará sin lugar a dudas». Él tomó sus frías manos entre las suyas. «Alma, has esperado 12 años para esto. Unos minutos más no te van a romper, ¿verdad?». Pero ella enderezó los hombros y se volvió hacia la puerta. Cuando se abrió y el joven entró, Alma emitió un sonido como si todo el aire hubiera abandonado su cuerpo. Era alto, tal vez 1,80, con los ojos gris pálido de su madre y un rostro que aún conservaba ecos del niño de la fotografía. La miró con cautelosa sospecha, luego a Colt, y luego volvió a mirar a Alma. «Tú eres la mujer que dices ser mi madre», dijo. Su voz era cautelosa, controlada, como si hubiera aprendido pronto a medir sus palabras. «Soy tu madre», dijo Alma en voz baja. «Te llamas Tobias Brier. Todos te llamaban Toby. Desapareciste cuando tenías 8 años y te he estado buscando desde entonces». Él cruzó los brazos, en actitud defensiva. «El hombre que me crió me dijo que mis padres habían muerto en un accidente de coche, que no tenía a nadie. El hombre que te crió mintió. Te sacó de nuestra casa en la colina.
Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de esperar encontrarte. Thomas Toby estudió su rostro, buscando la verdad o el engaño. Si eso es cierto, ¿por qué tardaste 12 años? La pregunta cayó como un golpe, pero era justa. Elma sacó la fotografía que había llevado consigo durante tanto tiempo y se la mostró. Porque él te escondió bien, porque tenía dinero y poder, y yo no tenía nada. Porque todos pensaban que habías muerto. Pero yo nunca lo creí. Una parte de mí siempre supo que estabas ahí fuera. Él tomó la fotografía lentamente y miró la imagen de sí mismo de niño. Algo brilló en su rostro, tal vez reconocimiento o confusión. No recuerdo esto. Tenías 8 años. Fue la última foto que tomé antes de que su voz se quebrara. Antes de que te llevaran, Alma metió la mano en su mochila y sacó el caballo de madera. Lo hiciste la mañana en que desapareciste. Estabas muy orgulloso de él. Querías mostrármelo de inmediato, aunque se suponía que era un regalo de Navidad. Miró fijamente el caballo tallado y por primera vez, su cuidadoso control se resquebrajó. Extendió la mano y luego la retiró. Recuerdo haberlo tallado. El señor Talbert dijo que era algo que había aprendido en la escuela, pero recuerdo haberlo hecho antes en una cabaña. Había una mujer que cantaba mientras cocinaba. Yo cantaba todo el tiempo, susurró Elma. Viejas canciones de montaña que me enseñó mi abuela. Tu favorita era Shenandoah. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. Recuerdo esa canción. La he oído en la radio y siempre me ha hecho sentir, no sé, triste, como si hubiera perdido algo que no podía nombrar. Perdiste tu infancia, tu hogar. ¿Yo? Alma dio un paso adelante con cuidado. Toby, sé que esto es abrumador. Sé que necesitas tiempo para asimilarlo, pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día en 12 años en el que no haya pensado en ti, te haya echado de menos, haya rezado para que estuvieras a salvo en algún lugar. Me dijeron que no me querías, dijo Thomas con la voz quebrada, que me abandonaste porque daba demasiados problemas, que debería estar agradecido de que él me acogiera. Eso es mentira. Tú eras querido, eras amado. Ahora ella lloraba, con lágrimas corriendo por su rostro. Tú lo eras todo para mí. Cuando desapareciste, me destrozó. Me culpo por no vigilarte lo suficiente, por no protegerte. He llevado esa culpa todos los días. Thomas se sentó pesadamente, con la fotografía aún en la mano. Patricia se había quedado cerca de la puerta, pero ahora se acercó. Thomas, tenemos pruebas de ADN en proceso. Demostrarán de forma definitiva si la señora Breer es tu madre biológica. Pero creo que ya sabes la respuesta. Él asintió lentamente. Siempre he sentido que me faltaba algo, como si mi vida hubiera empezado a los 8 años y todo lo anterior fuera un vacío, como si alguien lo hubiera borrado. Miró a Alma. ¿Te hizo daño cuando me llevó? No me llevó. Te llevó mientras yo estaba recogiendo leña. Estaba recogiendo leña. Te llevó mientras yo no podía ver. Cuando me di cuenta de que te habías ido y empecé a buscarte, te había escondido tan bien que nadie podía encontrarte. Ella se arrodilló frente a él, con cuidado de no tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia. Pero ya no puede esconderte más. La verdad ha salido a la luz, y si me lo permites, me gustaría intentar ser tu madre de nuevo. Sé que no será lo mismo. Ahora eres un hombre, no el niño pequeño que perdí, pero me gustaría intentarlo. Thomas la miró durante un largo rato, y Colt pudo ver la lucha que se libraba en su interior, en sus ojos, deseando creer en contra de las mentiras que le habían contado, desesperado por tener una familia, contra el miedo a volver a sufrir. Por fin, dijo, no sé cómo hacer esto. Yo tampoco, admitió Alma, pero quizá podamos averiguarlo juntos. Cogió el caballo de madera y lo dio vueltas entre sus manos. Recuerdo haberlo hecho. Recuerdo la navaja que me regalaste por mi cumpleaños. Recuerdo la cabaña y las montañas y sentirme a salvo. La miró con ojos llenos de dolor y asombro. Te recuerdo. Alma ya no pudo contenerse más. Se acercó a él y él no se apartó, dejándola envolverlo en un abrazo que llevaba 12 años de retraso. Al principio él no le devolvió el abrazo, solo se quedó rígido en sus brazos. Pero poco a poco, lentamente, sus manos se levantaron y le agarraron los hombros, aferrándose a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de inclinarse sobre su eje. Colt observaba desde el otro lado de la habitación, con la vista borrosa, mientras madre e hijo se abrazaban y lloraban por todos los años perdidos, los momentos robados, la vida que les habían arrebatado a ambos.
Patricia se excusó en silencio, dejándoles a solas. Cuando se hubo ido, Thomas finalmente se apartó y miró a Colt. ¿Quién eres? Soy Colt, soy el hombre que encontró a tu madre en un callejón hace unas 3 semanas. Estaba herida y sola, y no pude pasar de largo. Ayudarla a encontrarte ha sido un honor. Thomas lo estudió con atención. Eres más que alguien que la ayudó. No era una pregunta. Colt miró a Alma, que asintió levemente. Me preocupo mucho por tu madre. No voy a fingir lo contrario. Bien, dijo Thomas simplemente. Ella se merece a alguien que se preocupe por ella. Pasaron las siguientes 3 horas en esa habitación hablando con cuidado, tendiendo puentes sobre el abismo del tiempo perdido. Thomas les contó sus años en la Academia Riverside, el aislamiento y las mentiras, cómo Tolbert lo visitaba mensualmente al principio, y luego con menos frecuencia a medida que Thomas crecía. Habló de la soledad de pensar que no tenía a nadie, la sensación de que le faltaba algo vital en su vida, pero sin saber qué era. Alma le habló de la cordillera, de su vida anterior, de la búsqueda y las acusaciones, y de los 12 años que había pasado aislada, convencida de que le había fallado. Le contó que Colt la había encontrado y que la investigación los había llevado hasta allí. ¿Qué pasará con Talbot?, preguntó Thomas. Lo arrestarán, dijo Colt. Lo acusarán de secuestro, detención ilegal y probablemente de otra docena de delitos. Pasará el resto de su vida en prisión. Bien, dijo Thomas en voz baja. Entonces, mirando a Alma, añadió, puedo quedarme contigo. Quiero decir, una vez que todo esto se haya resuelto legalmente, no tengo ningún otro sitio a donde ir. El rostro de Alma se transformó de alegría. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras, para siempre, si eso es lo que eliges. Me gustaría, dijo él, me gustaría intentar tener una familia de nuevo. Llegó la noche y Patricia volvió para informarles. Entonces terminaba el horario de visitas. Thomas tendría que quedarse en el centro unos días más, mientras se tramitaban los papeles y llegaban los resultados del ADN. Pero Elma y Colt podían volver al día siguiente. Mientras se preparaban para marcharse, Thomas se levantó y volvió a abrazar torpemente a su madre. Gracias por no rendirte conmigo, le susurró. Nunca, le respondió ella en voz baja. Nunca me rendiré contigo. Esa noche, en el motel, Alma finalmente se derrumbó por completo, y el peso de 12 años se alivió con grandes sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Colt la abrazó, dejándola llorar hasta que se vació, dejándola liberar todo el dolor, la culpa y el dolor que había estado cargando. Cuando finalmente se calmó, lo miró y le dijo, lo recuperé. De verdad recuperé a mi hijo. De verdad, y va a estar bien. Los dos lo estarán. Entonces ella lo besó, desesperada y agradecida, llena de algo que parecía esperanza. ¿Cómo voy a poder agradecerte esto? No lo hagas, solo vive, solo sé feliz. Mañana comenzarían la tarea de reconstruir una familia. Mañana habría batallas legales y sesiones de terapia y el lento trabajo de sanar 12 años de daño. Pero esta noche, en esta pequeña habitación de motel, Alma Brier se permitió sentir algo que no había sentido en más de una década. Alegría. Los resultados del ADN llegaron 3 días después. Son 9,9% de que Alma Brier era la madre biológica de Thomas Brennan. La noticia fue portada en todos los periódicos nacionales. Una mujer encuentra a su hijo 12 años después de su secuestro. Un rico ganadero es detenido por un delito cometido hace décadas. Los periodistas descendieron sobre Silver Ridge como langostas, y el sheriff Carver tuvo que colocar a sus ayudantes fuera del rancho de Colt para mantenerlos a raya. Sherman Talbert fue arrestado en su rancho. Se lo llevaron esposado mientras las cámaras grababan y los vecinos observaban en silencio atónitos. Había construido su vida sobre la crueldad y el engaño, y ahora se desmoronaba a su alrededor. En su comparecencia se declaró inocente, pero las pruebas eran abrumadoras. Las huellas de neumáticos, la hebilla del cinturón, los registros financieros, el testimonio del personal de la escuela, todo ello dibujaba la imagen de un hombre que había secuestrado a un niño para obligar a una mujer a abandonar las tierras que él quería. Durante la investigación, salieron a la luz más detalles. Tolbert había mantenido a Toby encerrado en un granero reconvertido durante los 3 primeros años, aislado y controlado. Cuando el niño tuvo la edad suficiente,
Lo trasladaron a la Academia Riverside con un nombre falso. Le dijeron que su madre había muerto, que no tenía a nadie. Los pagos mensuales habían impedido que los administradores de la escuela hicieran demasiadas preguntas sobre el niño. Sin familia, sin visitas, Alma asistió a todas las comparecencias ante el tribunal, mirando fijamente al hombre que le había robado a su hijo, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. A su lado, Colt le brindaba un apoyo silencioso, con la mano firme en la de ella. Y a su otro lado, sentado, estaba Thomas, descubriendo toda la verdad sobre lo que le habían hecho. Al asimilar la magnitud de la traición de Talbert, me dijo que tú no me querías, dijo Thomas una noche. De vuelta en el rancho después de un día particularmente difícil en el tribunal, estaban sentados en el porche de la casa principal, viendo la puesta de sol detrás de las montañas. Dijo que me habías abandonado porque era problemático, que debía estar agradecido de que él me hubiera acogido y me hubiera dado un hogar. Nada de eso era cierto, dijo Alma con firmeza. Tú eras querido, te querían. Lo que él hizo, su voz temblaba de rabia. Lo que él hizo fue robar 12 años que nunca podremos recuperar. Thomas miró a su madre, la miró de verdad, viendo la fuerza que la había mantenido buscando cuando todos los demás se habían rendido. ¿Cómo sobreviviste? ¿12 años sin saber nada? Apenas, admitió ella. Me culpo a mí misma. Me aislé en la montaña porque no podía enfrentarme al juicio de la gente. Si Colt no me hubiera encontrado en ese callejón, si no hubiera insistido en ayudarme incluso cuando yo lo rechazaba, miró a Colt. No sé dónde estaría ahora. Probablemente muerta, dijo Colt en voz baja. Era una honestidad brutal, pero ya habían pasado la etapa de las mentiras cómodas. Thomas se acercó y tomó la mano de su madre. Pero no moriste, sobreviviste y me encontraste. Miró a Colt. Y tú la ayudaste. ¿Por qué? No la conocías. No le debías nada. Colt pensó en cómo responder, pero al ver su propia soledad reflejada en los ojos de Alma, unos 5 años de vida como un sonámbulo, cómo ayudarla le había despertado de una forma que aún estaba descubriendo. Porque ella necesitaba ayuda y yo estaba en posición de dársela, y porque en algún momento ayudar a ella dejó de ser un deber y empezó a hacer preocuparme por lo que le pasaba. ¿La quieres?, dijo Thomas. No era una pregunta. Sí. Thomas miró entre ellos y luego asintió lentamente. Bien. Después de todo, ambos merecéis ser felices. El juicio avanzó con sombría eficiencia. Los abogados de Tolbert intentaron todos los trucos que conocían, pero las pruebas eran demasiado contundentes. La verdad, demasiado clara. Los testigos declararon. El personal de la escuela que recordaba al chico callado que nunca recibía visitas. Los peones jubilados que recordaban el granero cerrado con llave. El ayudante del sheriff Miller, que nunca había dejado de cuestionar la versión oficial. Y Alma testificó. Se puso de pie en la sala del tribunal y contó su historia con una fuerza tranquila que conmovió incluso al juez, que no pudo ocultar su emoción. Describió el día en que Toby desapareció. Los 12 años de culpa y aislamiento. El momento en que se dio cuenta de que su hijo podría seguir vivo, miró directamente a Tolbert mientras hablaba, negándose a permitirle apartar la mirada de la destrucción que había causado. Cuando terminó, no había ni un solo ojo seco en la sala. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable de todos los cargos: secuestro, detención ilegal, conspiración, fraude. El juez lo condenó a 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Tolbert tenía 63 años. Moriría en prisión. Mientras se lo llevaban, miró a Alma por última vez. Ella le devolvió la mirada con firmeza, sin pestañear. Había ganado, no con violencia ni venganza, sino con perseverancia y amor, y negándose a rendirse, incluso cuando todo el mundo le decía que lo dejara pasar. Fuera del juzgado, los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras disparaban sus flashes, pero Alma lo ignoró todo y se volvió hacia Thomas para abrazarlo con fuerza. Se acabó, le susurró. Ya no puede hacernos daño. ¿Y ahora qué?, preguntó Thomas. Alma miró a Colt, que estaba junto a ellos como una roca en aguas turbulentas, y luego volvió a mirar a su hijo. Ahora nos vamos a casa. Construimos una vida. Somos una familia. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Yo tampoco, admitió ella, pero lo descubriremos juntos. Condujeron de vuelta a Silver Ridge bajo la dorada luz de la tarde.
Los tres se apretujaron en la cabina de la camioneta de Cole. El pueblo que antes había murmurado sobre Alma con sospecha y juicio, ahora veía su regreso con algo más parecido al respeto. Había sido completamente reivindicada, su nombre limpiado, su fuerza demostrada más allá de toda duda. Roy los recibió en el rancho con la noticia de que los periodistas seguían llamando, que las solicitudes de entrevistas se acumulaban y que la historia se había difundido a nivel nacional. Elma las rechazó todas. No quería fama ni atención, solo quería paz. Las primeras semanas después del juicio fueron las más difíciles. Thomas luchaba contra las pesadillas y la ira por los años que le habían robado, con la difícil tarea de desaprender 12 años de mentiras. Comenzó una terapia con un terapeuta especializado en traumas. Empezó el lento proceso de reconstruir su sentido de identidad. Elma también luchaba con la culpa que no la dejaba en paz, a pesar de todo lo que habían aprendido. Había sido reivindicada ante los ojos de la ley y la opinión pública, pero una parte de ella seguía susurrándole que debería haberlo protegido mejor, que debería haber visto la amenaza de Tolbert tal y como era. Colt los observó a ambos lidiar con su dolor e hizo lo que pudo. Les proporcionó estabilidad, les ofreció un apoyo silencioso, les dio espacio cuando lo necesitaban y presencia cuando no lo necesitaban. El rancho se convirtió en su refugio, un lugar donde podían curarse lejos de las cámaras, las preguntas y el peso del escrutinio público. Una tarde, aproximadamente un mes después del juicio, Colt encontró a Alma en el establo con Copper. Últimamente había pasado mucho tiempo con los caballos, encontrando paz en su simple presencia. Se apoyó en la puerta del establo y la observó cepillar el pelaje del alcalde con largas y metódicas pasadas. «¿Cómo estás?», le preguntó. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Algunos días me despierto y no puedo creer que lo haya recuperado. Otros días me despierto enfadada por todos los años que hemos perdido. Y otros días simplemente me siento cansada, como si llevara luchando mucho tiempo. No sé cómo parar. Entonces quizá sea el momento de dejar de luchar. La batalla ha terminado, Elma. Has ganado». Dejó el cepillo y se volvió hacia él. «¿De verdad? Porque no me siento como si hubiera ganado. Siento como si todos hubiéramos perdido y solo estuviéramos intentando recoger los pedazos. A veces, ganar es así. No es una restauración perfecta, sino supervivencia. Seguir adelante». Se acercó a ella y le tomó las manos. «Has recuperado a tu hijo. Eso no es poca cosa». «Lo sé, lo sé». Ella se apoyó en él y él la rodeó con sus brazos. «Solo tengo miedo. ¿Y si decide que no puede soportarlo? ¿Y si se marcha? Entonces también sobrevivirás a eso. Pero no creo que lo haga. Veo cómo te mira. Está buscando algo que ha echado de menos toda su vida y lo está encontrando aquí, como si lo hubiera invocado». Por su conversación, Thomas apareció en la puerta del granero. Tenía mejor aspecto que hace un mes. Color en la cara, peso recuperado en su delgado cuerpo, menos de esa mirada atormentada alrededor de los ojos. «¿Interrumpo?» «En absoluto», dijo Alma, saliendo del abrazo de Colt, pero sin soltar su mano. «¿En qué piensas?» Thomas entró en el granero, moviéndose con la cautela de alguien que aún está aprendiendo a desenvolverse en un mundo que tiene sentido. «He estado pensando en lo que vendrá después. No puedo vivir en la casa de invitados para siempre y necesito decidir qué quiero hacer con mi vida». Alma frunció ligeramente el ceño y Colt le apretó la mano para tranquilizarla. Pero Thomas no había terminado. «Quiero ir a la universidad, estudiar silvicultura o ciencias ambientales, algo que me conecte con las montañas, pero quiero hacerlo desde aquí, en el Silver Ridge Community College para empezar, y quizá cambiarme más adelante». Miró a su madre. «Si te parece bien, si no te importa que me quede, ¿verdad?». A Alma se le quebró la voz. «Toby, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, para siempre si eso es lo que eliges. También quiero volver a la cordillera», continuó. «Ver la cabaña donde vivíamos. Intentar recordar más de cómo fue realmente mi infancia antes de las mentiras de Talbert». Dudó. «¿Vendrías conmigo?». «Por supuesto». Hicieron el viaje una semana después. Los tres condujeron hasta las montañas cuando el invierno comenzaba su seria labor de cubrir el mundo de blanco. La cabaña parecía más pequeña de lo que Alma recordaba, más vulnerable frente a la indiferencia de las montañas. Pero cuando entraron, Thomas se quedó muy quieto. «Recuerdo esto», dijo en voz baja, moviéndose por el pequeño espacio como un fantasma, revisitando sus recuerdos.
Recuerdo esa estantería donde guardabas las herramientas de tallar. Recuerdo la mesa donde cenábamos. Recuerdo que se detenía en la ventana, contemplando las vistas. Recuerdo que aquí era feliz. Alma se acercó y se colocó a su lado. Eras feliz. Los dos lo éramos. No era gran cosa, pero era nuestro. ¿Podemos arreglarlo?, preguntó Thomas de repente. No para vivir en él, sino para mantenerlo en pie como recuerdo de dónde venimos. Me gustaría, dijo Alma. Pasaron la tarde allí. Thomas exploró cada rincón mientras afloraban fragmentos de memoria. Recordó la cama donde había dormido, el rincón donde había jugado con sus animales tallados, el porche donde había estado jugando cuando Talba lo secuestró. Ese último recuerdo era el más difícil, verlo de pie donde le habían robado su infancia, procesando la magnitud de lo que le habían hecho. Estoy enojado, dijo finalmente, de pie en ese porche con su madre y Colt. No solo con Tolbert, sino con el universo, con su aleatoriedad, con el hecho de que si nos hubiera dejado en paz, habríamos tenido 12 años más juntos. Lo sé, dijo Alma. Yo también estoy enfadada, pero también estoy agradecida porque, si no hubieras estado en ese callejón, si Colt no se hubiera detenido a ayudarte, si no hubieras seguido insistiendo en descubrir la verdad, quizá habría vivido toda mi vida creyendo que no era deseada. Eso es casi peor que los años de cautiverio. Colt los observó juntos, madre e hijo, ambos marcados por las cicatrices, pero en proceso de curación. La cresta puede ser un monumento a lo que se perdió, dijo, pero el rancho puede ser el hogar para lo que viene después. No tienes que elegir entre recordar y seguir adelante. Thomas se volvió hacia él. ¿Lo decías en serio cuando dijiste que podía quedarme? Por supuesto, aunque yo no lo esté. Quiero decir, nosotros no lo estamos. Thomas luchó por encontrar las palabras. Eso te convierte en familia, dijo Colt con sencillez. Y si las cosas entre tu madre y yo continúan como espero, eso también nos convierte en familia de otra manera. De cualquier forma, tú perteneces aquí. Algo en la expresión de Thomas se rompió. Había pasado 12 años creyendo que no pertenecía a ningún lugar ni a nadie. Oír lo contrario, verlo demostrado con hechos día tras día, lo estaba cambiando, permitiéndole convertirse en la persona que podría haber sido si no le hubieran robado su infancia. Cerraron la cabaña con cuidado cuando se marcharon, con la promesa de volver y restaurarla. Durante el viaje de vuelta por la montaña, Thomas se quedó dormido en el asiento trasero, agotado por la emoción y los recuerdos. Alma lo observaba por el espejo, con mirada tierna. Gracias, le dijo en voz baja a Cole, por todo, por detenerte en ese callejón, por no rendirte cuando te rechacé, por ayudarme a encontrar a mi hijo, por su voz entrecortada, por amarme cuando yo ni siquiera podía amarme a mí misma. Amarte fue la parte fácil, dijo Colt. Esperar a que creyeras que lo merecías fue más difícil. Ella se rió suavemente. Poco a poco estoy empezando a creerlo. Es todo lo que pido. De vuelta en el rancho, Roy tenía noticias. El ayuntamiento había pedido disculpas formalmente a Alma por el trato que había recibido hacía 12 años, por los rumores, las acusaciones y los juicios precipitados. Querían entregarle una proclamación, hacer un gesto público de reconciliación. Alma lo rechazó. No necesitaba sus proclamas ni su culpa. Tenía lo que importaba: a su hijo, la oportunidad de un futuro y un hombre que la había visto en su peor momento y había decidido quedarse. De todos modos, esa noche los tres cenaron juntos en la gran mesa del comedor de Colt. Roy se unió a ellos y la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de los planes para la universidad, del trabajo en el rancho y de si la nieve aguantaría lo suficiente para que Thomas aprendiera a montar a caballo correctamente. Alma pensó que se sentían, pensó Alma, como una familia, imperfecta y formada a partir de piezas rotas, pero una familia al fin y al cabo. Después de cenar, Thomas se retiró a la casa de invitados, dejando a Alma y Colt a solas. Se sentaron juntos en el sofá del salón, con el fuego crepitando en la chimenea, y el peso de los últimos meses finalmente se convirtió en algo manejable. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Alma, haciéndose eco de la pregunta anterior de Thomas. Ahora vivimos, dijo Colt. Ayudamos a Thomas a sanar. Construimos algo nuevo juntos. Nos permitimos ser felices. No sé si recuerdo cómo ser feliz. Entonces lo descubriremos juntos, como todo lo demás. Ella lo besó entonces, suave y segura,
una promesa de más mañanas. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. Te amo, Colt Remy. Debería habértelo dicho antes. Yo también te quiero. Y ahora tenemos tiempo. Todo el tiempo del mundo. Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo el rancho de un blanco inmaculado. Adentro, 3 personas destrozadas que se habían encontrado contra todo pronóstico comenzaron el trabajo de recomponerse. No sería fácil ni rápido, pero estaban juntos, y eso era suficiente para Elma. 6 meses después, la primavera llegó a Silver Ridge con una explosión de flores silvestres y cantos de pájaros. El rancho, que había sido un dominio solitario y sectario, se había transformado en algo más cálido, más vivo. Los toques de Alma estaban por todas partes. Flores en el porche, cortinas en las ventanas, el sonido de las risas resonando en habitaciones que antes estaban en silencio. Thomas se había matriculado en la universidad comunitaria y había descubierto una pasión por los estudios medioambientales que no sorprendió a nadie que lo hubiera visto reconectar con las montañas. Trabajaba en el rancho por las mañanas, asistía a clases por las tardes y pasaba las noches estudiando o trabajando en la restauración de la cabaña de la cordillera con Colt y Roy. Las pesadillas se habían desvanecido, sustituidas por sueños de un futuro que estaba construyendo activamente. Alma se había hecho cargo de la gestión del programa de cría de caballos del rancho, y su habilidad natural con los animales y sus años de vida en la montaña la hacían invaluable. También había comenzado discretamente a trabajar como voluntaria en un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos, ofreciendo el tipo de comprensión que solo alguien que había pasado por lo mismo podía proporcionar. Un sábado por la mañana de mayo, los 3 subieron a la cordillera para terminar la restauración de la cabaña. Llevaban meses trabajando en ella, sustituyendo el techo, arreglando las ventanas y reforzando los cimientos. Hoy terminarían el trabajo interior que la preservaría como memorial de lo que había sido y como testimonio de supervivencia. Thomas clavó la última tabla en la barandilla del porche y se apartó para admirar su trabajo. Queda bien, mejor de lo que recordaba. Ahora es sólida, dijo Colt, probando la barandilla. Debería aguantar al menos otros 50 años. Alma salió del interior con una caja en las manos. La dejó en el porche recién reparado y sacó los animales de madera que Thomas había tallado cuando era niño. Uno a uno los colocó en la estantería interior, junto a las nuevas tallas que Thomas había hecho. Un caballo, un oso, un águila en vuelo, viejos y nuevos, uno al lado del otro. Ya está, dijo en voz baja. Ahora está completo. Se quedaron juntos mirando la cabaña. Este lugar que había albergado tanto dolor y tanto amor. Nunca volvería a ser su hogar, pero siempre formaría parte de su historia. Quiero hacer algo, dijo Thomas. Sacó su navaja, la misma que Alma le había regalado por su 7º cumpleaños, que ella había guardado todos estos años y le había devuelto, y se acercó a un gran pino cerca de la cabaña. Con cuidado, talló en la corteza TB más AB más Ser Thomas Brier Alma Brier Colt Remy, la familia elegida, y por la que lucharon. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, lágrimas curativas, perfectas, susurró. Cerraron la cabaña por última vez y regresaron a la camioneta. Mientras bajaban por la carretera de la montaña, Alma miró hacia atrás, hacia la cresta que se hacía cada vez más pequeña en la distancia, y sintió que algo se liberaba en su pecho. Había hecho las paces con este lugar, con lo que había sucedido aquí, con la persona que había sido cuando la pérdida la consumió. De vuelta en el rancho, se estaban llevando a cabo los preparativos para una pequeña celebración. Roy había invitado a algunos amigos cercanos, entre ellos el Dr. Brenner y el Sheriff Carver. Oficialmente era una barbacoa de primavera, pero todos sabían lo que realmente estaban celebrando: la supervivencia, la familia, las segundas oportunidades. A medida que llegaban los invitados y el olor de la comida a la parrilla llenaba el aire, Alma se encontró de pie en el porche de la casa principal, observando a la gente reír, hablar y simplemente estar juntos. Thomas le estaba enseñando a Doc Brenner sus libros de texto de la universidad, animado de una forma que habría parecido imposible 6 meses atrás. Roy discutía amigablemente con Carver sobre los mejores lugares para pescar, y Colt se movía entre todos con tranquila satisfacción, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban.
Él se dio cuenta de que ella lo observaba y se acercó para colocarse a su lado. ¿Estás bien? Más que bien, dijo ella. Solo pensaba en lo diferente que es todo respecto a hace 6 meses, en lo diferente que soy yo. Tú siempre has sido fuerte. Solo necesitabas una oportunidad para recordarlo. Se apoyó en él, sintiéndose cómoda como nunca lo había estado con otra persona. Ayer recibí una llamada de una mujer de Montana. Su hija desapareció hace 3 años. Se enteró de nuestra historia y quería saber si tenía algún consejo que darle. ¿Qué le dijiste? Que nunca se rindiera, que siguiera buscando, aunque todos los demás dejaran de hacerlo, que confiara en su instinto sobre lo que había pasado. Alma hizo una pausa, y mientras hablaba con ella, me di cuenta de que había encontrado mi propósito: ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Ser la voz que dice: no estás solo, no estás loco, tus instintos importan. Es un buen trabajo, un trabajo importante. Se siente bien. Ella lo miró. Todo se siente bien. Por fin, como si todas las piezas rotas se estuvieran uniendo para formar algo nuevo. Thomas se unió a ellos en el porche, con un plato de comida en cada mano. Mamá, tienes que comer. Y la secta. Roy dice que las estacas están listas. Mamá, había empezado a llamarla así hacía un mes, al principio con timidez, luego con creciente confianza. Cada vez que Elma lo oía se le llenaba el corazón. Comieron juntos, rieron juntos, contaron historias sobre los últimos meses que ya se estaban convirtiendo en ley familiar. Cuando el sol empezó a ponerse y los invitados comenzaron a marcharse, los tres se quedaron en el porche, viendo cómo la oscuridad se apoderaba del valle. He estado pensando, dijo Colt con cautela, sobre el futuro, sobre hacer esto oficial. El corazón de Elma dio un vuelco. ¿Oficial cómo? Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para revelar un sencillo anillo de oro con una sola piedra. Nada llamativo, solo honesto y verdadero, como el hombre que se lo ofrecía. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses, pero parece que fuera más tiempo, como si hubiéramos estado avanzando hacia esto desde aquel día en el callejón. Alma Brier, ¿quieres casarte conmigo? Ella miró el anillo, luego a Colt, luego a Thomas, que sonreía como si supiera que esto iba a pasar. Sí, dijo simplemente. Sí, me casaré contigo. Él le deslizó el anillo en el dedo y se besaron mientras Thomas gritaba de alegría y Roy gritaba «¡Felicidades!» desde la puerta. Cuando se separaron, Elma volvió a llorar, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de un futuro. Más tarde esa noche, después de que Thomas se hubiera acostado y Roy se hubiera ido a casa, Elma y Colt se sentaron juntos bajo las estrellas y ella pensó en la mujer que había sido 6 meses atrás, destrozada y sola en un callejón empapado por la lluvia, sin nada más que una mochila y 12 años de culpa. Pensó en lo cerca que había estado de rendirse por completo, de dejar que la oscuridad ganara, y pensó en el hombre que se había detenido cuando podría haber pasado de largo, que la había visto en su peor momento y había decidido quedarse, que la había ayudado a encontrar no solo a su hijo, sino también a sí misma. Gracias, dijo en voz baja, por todo, por verme cuando era invisible, por creerme cuando nadie más lo hacía, por amarme cuando yo no podía amarme a mí misma. Gracias por dejarme, respondió Colt, por confiar en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de nuevo. Se sentaron en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, mientras el rancho se sumergía en la noche a su alrededor. En algún lugar lejano, un búho ululó y recibió respuesta. Las montañas vigilaban como lo habían hecho durante milenios, indiferentes a la alegría y la tristeza humanas, pero de alguna manera reconfortantes en su permanencia. Alma Brier había pasado 12 años en la oscuridad, ahogada en la culpa y el aislamiento, pero había sobrevivido. Más que eso, había encontrado el camino de vuelta a la luz, había recuperado a su hijo y había construido una familia a partir de pedazos rotos. Había aprendido que la redención era posible, que el amor podía reconstruir lo que el trauma había destruido, que existían segundas oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes como para alcanzarlas. El camino había sido duro, las cicatrices nunca desaparecerían por completo, pero ahora, sentada allí, con el anillo en el dedo y el futuro extendiéndose ante ella como una historia por escribir, Alma sabía una verdad por encima de todas las demás.
A veces, el momento más solitario de la vida llega cuando te das cuenta de que no queda nadie a quien llamar. Pero a veces, si tienes mucha suerte, un desconocido se detiene bajo la lluvia y lo cambia todo.